La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Nebrija inicia el año 2026 con la creación del Observatorio de Empresa y Sostenibilidad, una iniciativa académica y profesional concebida como un espacio de análisis, reflexión y diálogo en torno a los principales retos económicos, empresariales y regulatorios asociados a la sostenibilidad, la economía circular y la generación de valor a largo plazo. Una oportunidad única para estudiantes, docentes y profesionales de compartir conocimiento, generar conexiones y reflexionar sobre el futuro de la sostenibilidad empresarial. Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. Bienvenidos a la Universidad Nebrija. En breve comenzaremos. Rogamos vayan tomando asiento. Muchas gracias. La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Nebrija inicia el año 2026 con la creación del Observatorio de Empresa y Sostenibilidad, una iniciativa académica y profesional concebida como un espacio de análisis, reflexión y diálogo en torno a los principales retos económicos, empresariales y regulatorios asociados a la sostenibilidad, la economía circular y la generación de valor a largo plazo. Una oportunidad única para estudiantes, docentes y profesionales de compartir conocimiento, generar conexiones y reflexionar sobre el futuro de la sostenibilidad empresarial. Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. En breve comenzaremos. Rogamos vayan tomando asiento. Muchas gracias. Les agradecemos apaguen o silencien sus dispositivos móviles. Comenzamos. Les rogamos guarden silencio.
Buenos días a todos. Simplemente voy a decir unas palabras para disculparme, porque como veis no puedo hablar mucho. Entonces Jesús se ha ofrecido a moderar la mesa que tenía que moderar. También tengo que disculpar a José María Ortiz, que también tampoco puede estar hoy aquí. Tenemos un virus en el despacho que está acabando con todos nuestros recursos, pero que no es contagioso para vosotros. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, especialmente a todos los ponentes que nos acompañan hoy y que además muchos de ellos también se han involucrado en la creación de este observatorio que inicia su andadura ahora, ¿no? No quería deciros mucho más, voy a ceder la palabra a Jesús, que tiene algo más de voz que yo, pero tampoco está bien, pero bueno, algo más de voz sí que tiene. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí en este inicio del Observatorio de Sostenibilidad y Economía Circular. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Ana, porque la verdad es que tenía miedo que no pudiera ni hablar hoy, ¿no? Pero gracias a todos por venir. Oye, sentaros, como sabéis cómo soy yo. O sea, entonces, sois todos amigos, todos colegas, sentiros en casa. Como sabéis, yo llevo ya unos meses trabajando con esta magnífica universidad, que es la vuestra y que es vuestra casa, y no sabéis la satisfacción, el orgullo que siento de tener aquí gente que ha sido compañía mía en distintos trabajos, gente que han sido colaboradores, alumnos antiguos, incluso algún familiar, ¿no? Y alumnos míos de este año del Máster de Finanzas Internacionales. Bueno, yo quiero comentaros que sabéis que desde la Federación Europea de Analistas, durante mi presidencia, impulsamos de forma concreta el tema de la sostenibilidad, ¿no? Hace ya más de una década que empezamos a hablar de sostenibilidad y que tuvimos el valor de lanzar al mercado formación especializada para los jóvenes talentos que tenían que desarrollar sus actividades. Y de hecho aquí hay algunas personas que nos ayudaron mucho en el desarrollo de esas certificaciones que hoy en día pues, son los líderes en el mercado internacional, ¿no? Y entonces, hablando un día aquí en la universidad con el vicerrector, con la decana, bueno, con nuestro director financiero, que lo tenemos allí al fondo, y con Luis Díaz Marcos, pues yo les dije, oye, ¿por qué no hacemos algo pero ya no sostenibilidad para las finanzas, ¿no? Porque parece que cuando uno viene del mundo financiero solo tenemos que hablar de finanzas, ¿no? Sino, ¿por qué no hablamos de economía y sostenibilidad, ¿no? Y entonces empezamos a desarrollar una idea que era crear un espacio donde profesionales, amigos, pudiéramos intercambiar opiniones del mundo de la empresa con el mundo de la academia, ¿no? Y por lo tanto, esta idea fue tomando cuerpo y al final pues, lanzamos como iniciativa este Observatorio de Economía o de Empresa y Sostenibilidad con una filosofía, y es que todos tenemos mucho trabajo, por lo tanto, que nadie se asuste cuando le invitemos a que participe en el observatorio, porque lo que se trata es de tener reuniones periódicas para charlar y poner al día las cosas que van saliendo de sostenibilidad con un foco hacia el mundo de la empresa. Lógicamente, también las empresas financieras tendrán que participar, pero queremos que no sea algo solo de hablar si de verdad las sostenibilidades funcionan bien cuando tenemos que hacer gestión de carteras o cuando estamos viendo posibilidades de inversiones, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? Y dentro de este observatorio lo que vamos a hacer son pues, actividades de networking, pero también vamos a hacer temas de investigación. No dejamos de ser una universidad, por lo tanto los temas de investigación son muy importantes para nosotros. Tenemos que favorecer proyectos de investigación donde desde la academia, en colaboración con la empresa, podamos trabajar en ver cómo podemos desarrollar mejor el futuro que tienen las generaciones. Bueno, también el observatorio va a impulsar, por ejemplo, el Gasparini Awards que estamos haciendo en la Federación Europea como primer premio de investigación, pero también estamos trabajando en ideas como, bueno, pues que haga algunas tesis doctorales o algunos trabajos que se pueden hacer en la universidad, buscar algunos profesionales que puedan ser de la empresa y que les divierta trabajar en este observatorio para hacer tutores de esos proyectos de investigación, ¿no? Y, por supuesto, una cosa que... Y aprovecho para decir y dar las gracias, por supuesto, a Gregorio Izquierdo, que le hemos medio engañado para que pudiera aceptar ser el presidente de este primer observatorio. Y una de las ideas era
bueno, como hacen todas las grandes instituciones, y él es un experto precisamente desde de la COE en esto, como director general del Instituto de Estudios Económicos, pues intentar poner al final de año en común papers, ¿no? O sea, gente que escriba y que nos dé su opinión, sin más que artículos de reflexión sobre lo que es la sostenibilidad y el impacto en la empresa. Bueno, como soy un poco grosero, no he dado las gracias a los que nos están escuchando desde Internet y, por supuesto, a todos vosotros que para mí sois como mi familia, ¿no? Quiero agradeceros enormemente que hayáis podido estar aquí hoy, ¿no? A mis alumnos del Máster de Finanzas, deciros, oye, aprovechar, tenéis aquí gente de un perfil profesional impresionante y me gustaría además, por último, decir que, abusando de la amistad, le he pedido a la presidenta decana del Colegio de Economistas de Madrid que nos diera unas palabras de clausura, porque evidentemente uno es economista y por lo tanto pues no tengo más que decir que, Amelia, muchísimas gracias por estar entre nosotros y por dedicar un poco de tiempo, sobre todo, y por si alguno no lo sabe, con una mujer que es especialista en el tema del agua, tan importante para los temas de sostenibilidad. Y sin más, pues vamos a pasar a moderar, porque es que hoy me toca hacer de todo, o sea, es que no está pagado esto, a ver si me aguanta la voz. Entonces voy a pedir, por favor, a los ponentes del primer panel, los panelistas, como se dice ahora a nivel internacional, ¿no? Que es Gregorio Izquierdo, Alberto Matellán y Eduardo Polo, que me acompañen a esta primera mesa de reflexión. Soy Teresa. Bueno, Teresa tenía ahí le ha surgido un tema imprevisto última hora y viene en su sustitución Eduardo, al que conozco desde hace muchos años, y no hay problema en el cambio. Muy bien, simplemente, oye, por empezar al fondo, Alberto Matellán, director general de la Financière Responsable. Bueno, mi inglés es de Chamberí, ya mi francés no sé cómo decirlo, pero la Financiera Responsable del Grupo Mapfre. Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, y Eduardo, manager de Sostenibilidad y Buen Gobierno Corporativo en KPMG, ¿no? Me gustaría que, hombre, unas preguntas hay que hacer de rigor, pero que tengáis la libertad de comentar entre vosotros y de llevar este panel, en la medida de lo posible, a temas que puedan ser de intersección entre todos, ¿no? Pero no me puedo resistir, Gregorio, a hacer una primera pregunta sobre reporting financiero. Hombre, soy analista financiero, ¿no? No me puedo resistir. Por lo tanto, la pregunta sería, en tu opinión, ¿cómo es la mejor manera de presentar la información ESG? ¿Deberíamos de seguir exigiendo que sea con carácter obligatorio o limitarnos a que sea de forma voluntaria? Es decir, como sabes, todo el mundo habla de un exceso de regulación, ¿no? La Omnibus ha venido a cambiar mucho de lo que se esperaba o de lo que inicialmente teníamos en consideración. Me gustaría que comentaras algo de eso y también, por meter un poquito el dedo, háblame del greenwashing. Micrófono, porque sé que eres un hombre con voz potente, pero como se están escuchando fuera. Primero agradecer a Nebrija la posibilidad que me ha dado de presidir este observatorio, que yo creo que es una iniciativa de especial interés y que yo creo que va a ser muy exitosa, porque nosotros va a ser un punto de encuentro y una excusa para centrarnos en uno de los temas más importantes de la economía y sociedad española, que es la sostenibilidad, y la Nebrija está dando muestra de estar avanzándose a los tiempos, anticipándose, y yo creo que este observatorio no es una muestra, y precisamente con nuestra decana, con Ana Fernández Adavín, con Jesús López Ceballos, coordinador del mismo, y por lo tanto vamos a hacer inventar muchas cosas importantes y positivas, y yo simplemente pues intentar participar y ayudar a ello. La verdad es que la pregunta que haces es muy interesante, Jesús, porque yo creo que hay un debate acerca del tema del reporte de la información. Yo creo que la primera reflexión que uno debe pensar es ¿para qué es la información financiera, ¿no? La información financiera tiene dos tipos de destinatarios distintos, los internos y los externos. Los externos tienen unas exigencias, unos requerimientos distintos, pero yo creo que la información financiera útil es la que se hace también para mejorar el desempeño material sostenible de gobernanza, ¿no? Por eso, a mí me gusta que la información financiera de los cuadros de mando de las empresas sea la misma que se reporte externamente y que no sean variables independientes para efectos de un cumplimiento. Entonces, la primera reflexión es el destinatario. La segunda reflexión que me gustaría compartir sería el tema de que sea inteligente.
que sea inteligente. Es decir, en principio, estandarizar es necesario para hacer comparable, también para incorporar las mejores prácticas, pero no siempre se incorporan las mejores prácticas. Por tanto, vemos que estandarizar es tan importante como y hacerlo obligatorio como que se haga son las mejores prácticas con mejor experiencia, además genera aceptación. No se tiene que hacer la estandarización para imponer cuestiones que no haya consenso ni haya aceptación generalizada de forma voluntaria. Yo creo que es al revés. La obligación debe ir detrás de la práctica y no la obligación para generar práctica, ¿no? Y a mí eso también me parece que es una cuestión que hay. Aquí hay un problema que posiblemente hemos ido muy avanzados en temas de exigencias regulatorias, exigencias de obligaciones, con unos costes de cumplimiento avanzados. Tanto es así que se ha puesto como norma dentro de la Unión Europea el eximir de cumplimiento obligatorio a las pequeñas empresas. Yo creo que tendríamos que ir por la línea contraria, de hacer una norma razonable, obligatoria, y a partir de ahí, de forma voluntaria, incorporarla más. ¿Por qué digo que es mejor hacerlo de forma voluntaria la ampliación? Porque yo creo que la normativa de SG Sostenibilidad debe formar parte de la estrategia de la empresa, y lo que es obligado es un cumplimiento. Lo que es voluntario puedes ir a optimizarlo y no solamente a cumplir. Por eso yo creo que tenemos que incorporarlo. Luego, también me gustan mucho las iniciativas cuando son regionales, ¿no? Me gusta más una armonización a nivel de Europa que una ocurrencia a nivel de país o comunidad autónoma. A mí eso no me gusta. Es decir, yo creo que la rueda ya está inventada y es muy improbable que una cosa que se le ocurra a un país en exclusiva sea útil y necesaria para todos. Por eso hay que ir de forma armonizada, regulada, aprendiendo, porque llevas a mejores prácticas y llevas consigo a una mayor comparabilidad. Realmente, cuando estamos viendo las prácticas de reporte, vemos que son muy heterogéneas en las distintas empresas, y vemos que las variables que afectan al nivel de reporte suelen ser el tamaño de la empresa. Cuanto más grande, más reporte, estar cotizado o no también es una variable, y también el nivel de exigencia de inversores. Donde están los inversores y los medios de comunicación solicitando información financiera, pues es donde más se reporta. Aquí tenemos el riesgo de greenwashing. El greenwashing se ha estimado en la academia que de las 1.200 empresas mayores del mundo, 7% están en greenwashing, es decir, están haciendo desempeño erróneo, sesgado, cuando no fraudulento, directamente de sus prácticas de sostenibilidad. Y esto es un riesgo porque a pesar de que es una minoría, realmente podríamos decir lo contrario, que el 93% de las empresas lo hacen bien, es una minoría, pero sin embargo genera desconfianza acerca de la información de ESG. ¿Por qué se produce el greenwashing? Pues hay estudios en la academia que dicen que responde a diversos factores. Suele ser bien porque las exigencias de determinados sectores son tan extremas que no se logran cumplir de forma natural, entonces se toman de forma fraudulenta. También suele ser porque haya empresas que tienen un desempeño inferior al que tenían que tener y lo intentan ocultar. Y también suele ser porque la normativa de verificación y sanción de estas normas no es adecuada ni genera incentivos adecuados al cumplimiento. Por eso yo creo que la cuestión debe ser exigencias más razonables, una mayor transparencia y verificación. Aquí, por ejemplo, un tema que se ha puesto de moda, que yo creo que va a abrir mucho el tema, veía esta mañana un informe al respecto, ese tema como la inteligencia artificial como instrumento para verificar información compleja financiera, puede ser un instrumento de reducción del greenwashing. Como vemos, el tema está muy abierto. Lo que es el reporte financiero, obligatorio, voluntario, deben coexistir. Debemos intentar evitar patologías y, sobre todo, tenemos que generar una variable muy importante, que es que la información financiera debe ser útil, relevante, y debemos generar confianza en la misma, y lo cual necesita la conjunción de los productores de información financiera, de las empresas que las producen, que las auditan, que las verifican, y también una demanda por parte de los inversores que discriminen e identifiquen qué es lo que es de más utilidad. Siento que doy más incógnitas y más abiertas que respuestas, pero esa está la cuestión. Muy bien, muchas gracias. Yo me quedo con dos cosas. Has dicho sostenibilidad inteligente y apliquemos la inteligencia artificial. Dios mío, no sé qué va a pasar en el futuro. Y por eso le voy a preguntar a Eduardo, oye, ¿y tú cómo ves? ¿Qué tendencias ves ahora en el ámbito de la sostenibilidad en las empresas con las que estáis trabajando? Es muy buena pregunta. Y para esto no quiero soltar aquí una disertación. Lo único sí que me gustaría hacer pues yo creo que son dos cosas importantes, ¿no? Y empiezo cogiéndole el testigo a Gregorio con el tema de la regulación. Hemos visto en los últimos años que ha habido mucha regulación derivado de la Omnibus, de la CSRD, pero no solo la CSRD. Tenemos la regulación de la cadena de valor, tenemos el reglamento de forestación, tenemos también el CBAM, ¿no? el impuesto en frontera en carbono que acaba de entrar en vigor ahora. Y claro, al final pues esto ha sido
hubo una carga de trabajo para las empresas, han hecho muchos esfuerzos durante los últimos años y esto, pues como este foro se llama Empresa y Sostenibilidad y cuando hablamos de empresa tenemos que hablar de economía, eso al final supone un coste para las compañías, ¿no? Y esto, pues, esa ha sido la percepción que tenían los clientes que decían, oye, pero ¿esto cómo me repercute a mí desde el punto de vista del negocio? Entonces, esto hila con la pregunta que me hacía Jesús, que es ¿qué vemos ahora, ¿no? ¿Qué vemos cuando la CSRD ha bajado mucho el umbral de cumplimiento y ahora, pues, y volviendo a coger el testigo de Gregorio, las empresas se encuentran ante el dilema de si reportar voluntariamente cuando no les aplique la CSRD o los reglamentos y qué reportar. Y claro, ya no es solo reportar, es qué voy a reportar y para reportar hay que hacer algo. ¿Y qué voy a hacer? Que ese es el punto. Entonces, lo que estamos viendo es que las empresas buscan encontrar ahora el vínculo entre la sostenibilidad y lo que es la empresa, el negocio. Porque no se puede hablar de forma diferente. Yo no he escuchado nunca a alguien decir voy a hacer cosas de digitalización o cosas de IA por hacer, ¿no? Al final lo que se busca es una reducción en los costes de producción o se busca una reducción en el propio coste, ¿no? De la empresa. Entonces, al final, lo que estamos viendo esa es la pregunta, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Y cómo lo ponemos en términos de valor? Y es ahí donde van las empresas. Comentabas al principio, Jesús, el tema del agua, ¿no? Que teníamos aquí una experta en agua. Pues ese es un punto, ¿no? Que las empresas ahora están empezando a valorar, es decir, cómo me va a afectar a mí el estrés hídrico y el tema del agua en el futuro. Se está empezando a poner foco en la cadena de valor y temas relacionados con la economía circular, ¿no? Que yo creo que esos son 3 temas muy relevantes, sin olvidar los temas de clima que, por supuesto, siguen afectando, ¿no? Y tenemos ahora, pues, como decía, el ejemplo del impuesto al carbono. Luego hay una cuestión también que los clientes preguntan y es ¿qué hago con la inteligencia artificial, ¿no? Porque eso es un punto, ¿no? Y al final aquí tenemos que tener en cuenta que las empresas se enfrentan a una cosa que llamamos los consultores los trade-offs, ¿no? En lenguaje consultoril, pero básicamente las renuncias que vamos a hacer por usar la IA. Y esto es una reflexión también que las empresas tienen que hacer, que es cómo uso la IA y cómo me impacta a mí eso digamos, en mi consumo energético, que tiene un consumo elevado, en mi huella de alcance 1, 2 y 3. Es decir, eso también tiene un impacto y tenemos que encontrar el equilibrio entre cómo uso la inteligencia artificial, para qué la uso y luego también pues, cómo eso afecta directamente a mi propia huella, ¿no? Que yo tengo como empresa. Entonces, bueno, por no extenderme mucho más, diría eso, ¿no? Que se dirige hacia la generación de valor, la sostenibilidad y siempre teniendo en cuenta la parte de reporte, que los grupos de interés también lo buscan. Muy bien, bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que a mí lo que me sorprende es que todos hablamos de sostenibilidad, empresa, etcétera, y sin embargo, hombre, decimos que la sostenibilidad es una pieza clave en la economía circular, en la empresa y tal, pero ahora nos vamos a la parte de la inversión, ¿no? Y vamos a hablar de inversión sostenible, ¿no? Y de lo que fue un boom, de repente hemos tenido una oleada de críticas y salidas de fondos, ¿no? Incluso algunas grandes gestoras internacionales pues no apuestan como en su día pensábamos que iban a apostar. Entonces, me gustaría que, Alberto, tú como gran especialista, ¿a qué crees que se debe esta crítica a lo que es la inversión sostenible? Bueno, lo primero, gracias a todos por la oportunidad de estar aquí y, en particular, gracias a Jesús y a Gregorio, porque, bueno, no sé si Jesús lo ha insinuado, pero son antiguos profesores míos. Y, bueno, si mi éxito profesional ha sido alto o bajo, es en gran parte gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias. Bueno, la inversión sostenible, te diría, ¿qué es eso? ¿Qué es la inversión sostenible? Porque efectivamente hubo un boom de muchas gestoras de fondos que nos decían a todos, venga, tenéis que invertir en esto porque esto va a mejorar el medio ambiente, va a mejorar la sociedad. Pero nadie sabía realmente, o muy poca gente sabía, qué había detrás de eso. Entonces, Gregorio hablaba del greenwashing, y el greenwashing en el mundo de la inversión y de la gestión de activos financieros ha sido un gran problema. No sé si porcentualmente supera el 7 o no, o es mucho más alto o no. Lo que sí sé es que ha sido un gran problema de confianza. Porque ese boom que dice Jesús, efectivamente se produjo, duró bastantes años, más o menos, por darle un contexto temporal, entre 2014 y 2020-2021. Pero claro, el problema era ese, es decir, voy a ser muy claro, aquí estamos en familia, Jesús, ¿no? Pues voy a ser muy claro. Desde mi punto de vista, como máximo responsable de una gestora, creo que eso era marketing para abrir un nuevo mercado de fondos. Y esto es así. Perdóname si soy demasiado claro, pero esto es así. Esto no significa que estuviera mal hecho. Había cosas que se hacían muy bien.
pero es claramente así, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como había ciertos elementos de desconfianza, había muchas cajas negras en donde uno ponía la etiqueta verde a un fondo y nadie sabía por qué era verde, o rojo, o azul, o marrón, pues hubo desconfianza. Entonces, cuando hubo desconfianza, llega el regulador, llegan ciertas normas, unas normas que, por cierto, europeas, ya existían en Francia. En Francia existía lo que llamamos la etiqueta ISR, etiqueta de inversión socialmente responsable, que es enormemente exigente y que viene ya desde hace por lo menos 15 años. Y algunas de las normas de la SFRD se han inspirado en esa norma francesa. Y esa norma francesa lo que hace es una auditoría anual a todos los fondos que quieren tener esa etiqueta. Es decir, esta auditoría certifica que esos fondos hacen lo que dicen. Si luego lo que dicen no te gusta, ya es tu problema, pero por lo menos cumplen con su palabra. Entonces, la regulación europea intentó hacer eso con los artículos 6, 8, 9, con más o menos éxito, pero yo creo que la gran ventaja que tenemos ahora es que esa desconfianza que existía se ha reducido muchísimo, porque digamos que se ha limpiado el mercado. No sé si alguien sigue estos temas, pero si alguien recuerda, cuando salió esta regulación hubo muchos artículos 9 y cuando empezaron las auditorías, los artículos 9 empezaron a desaparecer. Sigue habiendo, siguen quedando unos cuantos, pero poquitos. Entonces, esta es, yo creo que la principal crítica que viene a la inversión sostenible. Luego vienen otras, y no quiero alargarme mucho, pero se pueden resumir en que la inversión sostenible intenta medir cosas que a veces no son medibles. Por ejemplo, en nuestra empresa, en la financiación responsable, estamos muy centrados en la parte S de la terna ESG. Y en la parte social hay cosas que son muy difíciles de medir. Y luego hay una crítica que a mí me parece fundamental como inversor, y además muchos de los que estamos aquí somos financieros. Jesús, tú me introdujiste en el maravilloso mundo de las matemáticas financieras. Entonces, claro, somos financieros, somos inversores. Cuando yo veo a un cliente y le digo, déjame gestionar tu dinero para obtener rentabilidades, lo que el cliente quiere es que invierta bien. Y luego querrá posiblemente ocuparse de temas sociales o no. Entonces, no podemos separar ambas cosas. Yo no puedo tener un cerebro sostenible y un cerebro financiero. Es lo mismo. Y cuando digo es lo mismo, significa que si yo como financiero voy a invertir en ciertas empresas, tengo que analizarlas bien. Y tengo un equipo de analistas que hace eso. Ahora bien, si quiero conocer bien ese negocio donde voy a meter, tengo que conocer todo su entorno, todos sus parámetros. Y eso supone la información no financiera y la información ESG. La obtenga como la obtenga, porque decía Gregorio que los informes son complicados de rellenar y demás. Correcto. Pero es que mi analista lo que tiene que hacer es irse allí, examinar el negocio y ver cómo funciona ese negocio y qué le afecta. Porque, por ejemplo, si yo voy a invertir en una bodega, puedo ver sus estados financieros, pero sé que además todo el tema medioambiental le va a afectar y eso va a afectar a mi inversión. Por tanto, yo diría que la inversión sostenible o responsable, porque las definiciones no siempre están claras, significa que voy a ser mejor inversor. No significa que va a tener más rentabilidad, es otro tema, pero que voy a ser mejor inversor seguro, porque voy a conocer mucho mejor ahí donde voy a meter. Y, por tanto, yo creo que esa crítica está ahí, es una crítica que estamos solucionando y, desde luego, mi opinión es no puedo separar mi inversor de mi responsable. Son las dos cosas juntas. Bueno, luego te voy a hacer otras preguntas más concretas, pero ahora me gustaría, para los tres, cada uno que dé su opinión. Sabéis que yo colaboro con EFRAG, también con IFRS hasta una temporada y tal, y cuando veía las primeras reuniones y veía las primeras cosas que explicábamos desde el punto de vista para que los analistas entendieran la importancia de sostenibilidad, salía la palabra materialidad. Y entonces el tema de la doble materialidad ha sido discusión, papeles, documentos, etcétera, con una visión distinta desde Europa, por EFRAG, a una visión internacional de la IFRS, ¿no? La ISSB, ¿no? Entonces me gustaría, Gregorio, que tú primero me dijeras qué entiendes tú como economista, qué es la materialidad en ESG. La materialidad es un concepto posiblemente más relevante dentro del mundo ESG, ¿no? Primero que hay distintas materialidades, la económica, financiera y la sostenible, de hecho, hablan del triple dividendo, ¿no? A mí me gustaría entenderla como la información bajo dos características, que es relevante y que tiene vinculación con el desempeño de las compañías y que influye en el juicio de un tercero. Las tres cosas, relevante. Perdóname que te tengo que avisar que estamos con gente en Internet. Tienes que ponerte el micrófono sí, así como si te lo comieras. Que es información relevante que está vinculada al desempeño de las compañías y que puede afectar al juicio de un tercero.
Desde el punto de vista de relevancia, yo creo que, por ejemplo, yo el año pasado sufrí una inspección de Hacienda y estuvimos discutiendo 3 horas acerca si una botella de agua de 8 euros era deducible o no. Eso es lo contrario de materialidad. Es decir, no se debe discutir una inspección de Hacienda, una auditoría a 8 euros. Eso es lo que no es material. También podemos decir que no se puede aprovechar, como hace poco hablaba con una persona altamente, con una responsabilidad extrema en temas de ESG, que decía, mira, es que como España tiene que reportar tal información financiera, en vez de hacer una encuesta que nos gastaría X euros, le hemos metido la información ESG. Y de esa forma tenemos la información gratis. No, gratis no. Lo que has trasladado el coste a la empresa es una información que no es relevante ni material. Es una información que podías obtener con un medio distinto y de una forma más eficiente. Porque claro, es muy fácil meter obligaciones de reporte sin tener en cuenta las cargas que supone a las compañías. Desde el punto de vista de relevancia, me gustaría una doble perspectiva, es decir, que es distinto en función del usuario. No es lo mismo para un inversor que para un político, que para un activista, la información de ESG. Es decir, la relevancia, el nivel de detalle y la tipología. Y también es distinta en función de las características de la empresa, del sector y del negocio. Esto es importante porque esto nos obliga a que las referencias ESG no se pueden hacer muchas veces entre compañías. Tenemos que intentar homogeneizarlas en función de sectores o características. Yo, por ejemplo, estaba dirigiendo un TFM, 2 TFMs ahora en la universidad acerca de sostenibilidad y cuando me decían compararlo, digo, no comparéis entre compañías. Es decir, comparar entre compañías del sector energético o compañías del sector financiero, no hagáis, porque son materiales distintas. La segunda vinculación es que lo que no tiene vinculación con el desempeño, ni sostenible ni financiero, no es material. Me da igual que nos pueda gustar o no, no es material directamente. Entonces, vincularlo al desempeño. Aquí, por ejemplo, la OCDE sacó un estudio el pasado verano, hace unos meses, acerca de indicadores ESG, que es muy útil porque hizo una tipología de todo lo que son los indicadores en el mundo desarrollado ESG y llegó a la conclusión de que más o menos el 80% de los indicadores disponibles eran indicadores de input o de esfuerzo, de actividad ESG, que normalmente muchos de ellos de carácter subjetivo, como decía Alberto, y por lo tanto difícilmente medibles y opináticos. Cuando lo relevante serían lo contrario a estas alturas del partido. Serían los indicadores de resultados, de desempeño ESG, de output. Y aquí vemos que solamente son el 20% de los indicadores. Entonces, si el material está vinculado al desempeño, tenemos que dar más énfasis a los indicadores de resultado y no a los indicadores de esfuerzo y actividad. Los únicos que lo han resuelto un poco mejor son las agencias de rating, porque las agencias de rating lo que están haciendo es vinculando los dos en sus puntuaciones y de esta forma integras el resultado. Y yo creo que esa es la vía. La vía es integrarlo de la medida posible y cada vez, porque otros problemas que hay en los indicadores es los problemas de ponderación y agregación. Yo creo que los indicadores de resultados deben ser cada vez más ponderados y todo tener en cuenta de concepto de materialidad presente. Es decir, cuanto más queramos avanzar en la información, más riesgo hay. Por ejemplo, omisiones. Las omisiones es una cuestión muy importante. Cuando tú pides 100 datos a una empresa, lo más normal es que no te contesten los 100 datos. ¿Saben ustedes cómo se hace eso muchas veces, cómo se corrige eso en la estadística y en las agencias? Con imputaciones. Imputaciones quiere decir, imputas el dato que corresponde a ese sector con esas características, con inteligencia artificial, pero que a lo mejor no corresponde a las necesidades de esa empresa. Entonces, cuidado, que cuando pedimos mucho, muchas veces tenemos menos y la calidad del dato se deteriora. Yo estoy diciendo imputación, me refiero cuando haces cosas avanzadas de estadística y análisis de datos. No me estoy refiriendo a lo que una empresa imputa, pero para que veamos cuando pides demasiado data, ¿no? Y yo creo que por eso la materialidad es el concepto que ha estado ausente en el debate y que debíamos recuperar su relevancia e importancia y tener en mira para ser más razonable, más inteligente y más equilibrado entre lo que pedimos, lo que necesitamos y lo que utilizamos. ¿Los dos queréis hacer algún apunte? Yo, si me permites, Jesús, a ver, nada que añadir a lo que ha dicho Gregorio, la verdad es que perfectamente definido. Yo sí que me gustaría contar un par de ejemplos, nada más que eso, porque creo que con el ejemplo real se ve hasta qué punto el alcance de la materialidad es importante, ¿no? Hay un ejemplo que yo utilizo siempre para explicar la sostenibilidad, Jesús, seguro que tú me has oído contarlo 1000 veces, ¿no? Que es un caso de negocio de una conocida escuela de negocios. Yo recuerdo cuando tuve ocasión de verlo de cerca, es un caso real, y en esta escuela de negocios se utiliza para alumnos de valoración de empresas. Y a mí eso me da mucha pena porque creo que se queda una cosa muy importante en el tintero, que es la materialidad de la sostenibilidad. Imagino que muchos de los que estáis aquí, si sois alumnos del máster en finanzas, os habrán enseñado a valorar empresas. Y por varios métodos, el que sea. En mi equipo yo tengo varias personas que se dedican a valorar empresas.
pero tienen que ir mucho más allá de aplicar el descuento de flujos o los comparables o lo que sea. Tienen que rascar a fondo, porque lo importante no es ese método, lo importante es qué pongo en cada número y de dónde saco cada número, ¿no? Entonces, este caso en concreto, que insisto, es un caso de una conocida escuela de negocios que usan para valorar. Es el caso de valorar una granja de cerdos en España, que, bueno, como sabéis, es un caso real, es una granja en Gerona, que sabéis que es una zona que produce muchísima carne porcina, principios de los años 2000, no recuerdo la época exacta, pero insisto, totalmente real. Había que valorarla, una empresa no cotizada. Para valorarla, pues los analistas cogieron toda la información financiera que tenían, hicieron sus proyecciones, etcétera, etcétera. Algo que seguro que vosotros seáis perfectamente capaces de hacer a día de hoy. Llegaron a una conclusión, esa conclusión la dijeron al cliente. El cliente tenía que elegir entre invertir en esa empresa al precio de valoración que le daban o invertir en bolsa. Eligió la empresa, guiado por los analistas financieros, y eso fue un fracaso absoluto. La empresa fue en picado. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué fue en picado esa empresa? Y esto es lo que me interesa. Eso era una granja de cerdos, empresa familiar, que operaba en Lérida, no recuerdo si era Girona o Lérida, me da igual. El caso es que el objetivo de estas personas que la estaban valorando era comprarla para darle un impulso, invertir mucho más dinero, modernizarla y hacerla crecer. ¿Cuál fue la clave del fracaso? Luego, la empresa todavía existe, con lo cual el fracaso fue limitado, gracias a Dios. Pero el primer problema con el que se encontraron es que este proceso exigía decisiones muy importantes a nivel del consejo, no tanto operativas, sino a nivel de consejo. ¿Y qué pasaba en el consejo? Que eran básicamente primos y hermanos. Y como muchos primos y hermanos, las decisiones interpersonales pesaban mucho más que las decisiones de negocio. Esto es un problema G de gobernanza puro y duro que estos analistas financieros nadie tuvo en cuenta. Y es un problema G, además, de los que normalmente no están en los reportes ESG. En los reportes ESG se ven muchas cosas, pero en la G nadie te dice si mi prima está peleada con mi primo. Hubo un segundo problema, que es que, claro, para hacerla crecer, una de las cosas que se hizo, que se pretendía hacer, bueno, y se hizo de hecho, es automatizar muchos procesos. Básicamente dos, el proceso de alimentación de los cerdos y el proceso de salud, o sea, de controlar la salud, ¿no? De examinar, pues, los parámetros de salud de los cerdos. Para esto hacían falta máquinas y ordenadores que controlaban las máquinas. Y las personas que llevaban años trabajando allí, nadie sabía lo más mínimo de ordenadores. Hacía falta traerse gente joven que supiera cómo manejar maquinaria o ordenadores modernos y demás. ¿Y qué pasa? Que es una zona rural. Los jóvenes de la zona se van a Barcelona, a Madrid, a donde sea, a trabajar. Y era complicadísimo encontrar gente para trabajar en lo que hoy en día se llama la España vacía. Esto es un puro problema S, y vuelvo a lo mismo. Las mediciones de esta S no salen en los informes ESG, no nos dicen cuántos jóvenes de la zona están dispuestos a trabajar o a irse a trabajar al campo en Cataluña o en cualquier sitio de España. Y un último problema, quizá el más obvio. Consiguieron, a pesar de todo, este segundo problema lo que hizo fue retrasar la inversión en torno a 2 años, o la puesta en funcionamiento en torno a 2 años. Ya sabéis que un retraso supone flujos de caja más tardíos y, por tanto, menos valoración. Y último problema, cuando por fin lo consiguieron, lograron que el crecimiento se disparase, el número de cerdos se disparó y las ventas también, pero ¿qué pasa con los cerdos? Que había muchos más cerdos viviendo en el mismo espacio. Los cerdos son mamíferos y orinan. Y cuando orinan producen un elemento químico que se llaman purinas que contamina enormemente tanto el suelo como sobre todo los acuíferos que van por el suelo. ¿Qué ocurre? Que la administración llegó y dijo, señores, están ustedes contaminando las aguas que alimentan las ciudades de alrededor. Por lo tanto, o matan cerdos o los venden. Esto es un problema puramente E o A, como queréis, environment o ambiental. Entonces, esto es materialidad. Si yo como inversor estoy valorando esa granja, esto lo tengo que saber y para eso necesito un analista experto en el sector que vaya y examine a fondo la granja. Si lo hago así, mi inversión será mucho más profunda, sabré mejor dónde estoy invirtiendo. Por eso creo que la materialidad es inseparable de la buena inversión. Y yo creo que como ejemplo me parece bastante relevante y sobre todo con un matiz, que es lo que decía Gregorio. Es decir, en los informes estas cosas es muy difícil verlas. Hay que ir sobre el terreno y examinar dónde me meto. Y bueno, había dicho 2 ejemplos, me quedo con uno por no alargarme mucho. Eduardo, ¿tú quieres dar un comentario sobre materialidad? Muy cortito, y esto yo creo que nos afecta un poco a todos. Desde cuando hay una cuestión de materialidad, por la parte que me toca, yo menciono al auditor, ¿no? Al auditor que nos toca a todos lidiar con
convencerle cuando un tema es material o no es material para nosotros. Y es verdad que ahí, pues, mirándonos un poco al espejo, a veces hay que hacer ese ejercicio de reflexión de realmente si estamos poniendo los asuntos de materialidad que son, o nos estamos yendo a máximos para asegurar que, bueno, pues que no vamos a tener problemas luego cuando publiquemos el informe. La cuestión es que yo recuerdo antes de la CSRD, cuando existía GRI, algunos os sonará, pues muchas empresas querían reportar todo GRI, ponían el informe GRI y había cosas que no eran materiales y querían pues, publicar, por ejemplo, cuestiones relacionadas con poblaciones indígenas, que era un indicador de GRI, y no aplicaba, ¿no? Entonces, al final, yo sí que recomendaría, pues, y siguiendo, ¿no?, lo que decían, que el concepto de materialidad es muy importante, pero lo que hay que hacer también ahí a veces es hablar con el auditor, ¿no? Porque muchas veces los clientes me han venido y me han dicho, pero esto es material, y digo, para mí no, pero háblalo con tu auditor y buscamos una reunión, un espacio, y vamos a ver por qué no es material, cuáles son los criterios, y esas conversaciones hay que empezar a tenerlas y que también que la CSRD es nueva para todos, puede ser nueva para mí desde el punto de vista como auditor o desde el punto de vista de asesor, ¿no? Entonces, yo os recomiendo que las tengáis también. Al calor que estás diciendo ahora, porque claro, estamos en una universidad, ¿no? Entonces, aquí no solo hay disciplinas de ciencias sociales, hay ingenierías, hay ciencias de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta, Eduardo, hombre, es verdad que vosotros como gran consultora estáis como muy focalizado en determinado tipo de empresas, ¿no? Pero entre la intersección de economía y sostenibilidad, ¿qué campo de desarrollo hay? ¿Qué tipo de profesionales están necesitando ahora? Por ejemplo, para vosotros, ¿qué necesitáis? Porque ¿qué talento estáis buscando vosotros para desarrollar y para asesorar a las compañías en el mundo de la sostenibilidad? Pues es justo una buena pregunta y no sé si luego nos dará tiempo a hablar también del rol que está teniendo el responsable de sostenibilidad en las empresas, pero vuelvo al ejemplo que ponía Alberto de qué rol buscas cuando tienes que entender cómo impacta la sostenibilidad en una empresa. Pues es verdad que tradicionalmente hemos tenido un equipo pues siempre tienes talento, tanto técnico, gente de ambientales. Yo personalmente soy químico y estoy en una consultora, ¿no? O sea, buscamos de todo y ahora sí que también tratamos de buscar pues, personas que tengan un perfil más de analista porque la intersección entre economía y sostenibilidad, lo dejaba caer antes, que era… sí, luego me paséis el currículum. Ha dicho que luego le paséis el currículum, por si no lo habéis oído bien. Entonces, lo que al final, hilo con lo que he comentado antes, buscamos sobre todo perfiles para trabajos que estén relacionados con entender esas valoraciones que comentaba Alberto, ¿no? Es decir, obviamente nosotros no hacemos M&A, no hacemos deals, pero sí que clientes vienen y nos preguntan qué deberían hacer, qué propuestas de valor hay actualmente. Y, pues, por ejemplo, ahora mucho pues estamos estimando el impacto financiero que puede tener los impuestos al carbono. Calculamos también el impacto económico que pueden tener los riesgos y oportunidades derivados de la doble materialidad. Es decir, si yo he identificado una oportunidad de energía renovable, pues realmente si hay oportunidad, si eso me reduce el OPEX o no me lo reduce, si yo puedo asignar CAPEX a activos y recuperar el valor de la inversión o tener una cierta rentabilidad. Para eso hace falta perfiles que tengan ese cruce entre técnico y financiero, ¿no? Y es ahí donde converge. Muy bien, vamos a la otra parte. Quiero invertir en sostenible. Entonces, Alberto, dos cuestiones. ¿Qué busca un inversor que quiere invertir en sostenible? Sería la primera pregunta. Y segunda, ¿por qué la gente dice que tiene tantos costes y tantos gastos que al final la rentabilidad del fondo no es buena? Y ya voy a aprovechar que te tengo aquí y dinos algo sobre gestión activa y pasiva en los últimos tiempos. Bueno, la primera pregunta implícita, si quieres invertir, tengo una cartera de fondos estupenda. O sea, que luego hablamos. Entonces, vamos a ver, ¿qué busca un inversor? Yo creo que la pregunta es muy relevante por una cuestión. Y es que cuando hablábamos antes de ese boom de la inversión sostenible, se pretendía crear un mercado global para todo el mundo. Y se decía, esto va a ser el futuro. Pero yo creo que no es así. Es verdad que hay mucha gente interesada en sostenibilidad. Pero el inversor que busca sostenibilidad en sus fondos, en donde vaya a poner su dinero, lo que busca es que mi dinero haga algo con lo que yo estoy de acuerdo. Porque cuando cada uno de nosotros ponemos dinero en un depósito bancario o en un fondo de pensiones o en un fondo de inversión, realmente casi nadie realmente sabe a dónde va ese dinero. Prácticamente nadie. Entonces, hay una primera cuestión que es,
ese dinero primero quiero saber dónde va y que alguien me lo explique sin mucho esfuerzo por mi parte. Eso es importante porque a veces se le presenta al cliente unos tacos así de informe que dice, el cliente no se va a leer esto. Entonces, lo primero que busca es eso. Y una vez que damos ese paso, que lo que se haga con su dinero esté alineado con sus intereses o sus valores. No tiene por qué ser valores, no tiene por qué ser, pues yo me interesa mucho la discapacidad y invierto en discapacidad. Pues es simplemente sus intereses. Claro, todo esto, dado que previamente el cliente quiere no perder dinero, porque si no, lo invertiría con nosotros, como es lógico, asumiendo que ciertas inversiones tienen riesgos, tienen volatilidad y demás. Con lo cual, lo que busca el inversor es eso. En un inversor minorista, es decir, los ahorritos que tenemos cada familia y los metemos como podamos, normalmente se le dedica poco tiempo a pensar esto. Pero cuando un asesor financiero se lo comenta, entonces sí llegan cosas que les interesan. Os pongo un ejemplo, y no quiero vender nada porque no es el foro. Nosotros tenemos en el FR, en Mafre, el que yo creo que es el primero y hasta ahora único fondo de empresas cotizadas que invierte basándose en personas con discapacidad. Busca empresas en función de su compromiso con personas con discapacidad. Y está orientado a familias o instituciones que tengan un interés en este contexto. Bueno, pues es un ejemplo. Como este hay otros cientos, ¿no? Y me decías, después la segunda pregunta era si esto es rentable o no, básicamente. Y la tercera era si esto tiene costes. Y es más o menos lo mismo. Es decir, claro, una de las principales críticas que se le hace a este tipo de inversión y que los clientes vienen como un hecho es que, vamos a ver, si esto tiene más coste, y los tiene, porque pensemos, para invertir, entre comillas, de forma sostenible, y digo entre comillas porque no estoy 100% de acuerdo, pero bueno, normalmente se dice que hay que tener más información extrafinanciera, eso cuesta dinero, y lo que hemos dicho antes, cada analista tiene que estar muy especializado y dedicar mucho más tiempo a cada empresa a entender cómo funciona. Eso es carísimo. O sea, no sabéis lo que me cuesta un analista en París, cada hora de analista en París cuesta un dineral. Pues esa hora tiene que estar bien aprovechada. Entonces, efectivamente, esto tiene costes. Ahora bien, ¿estos costes se compensan porque la inversión es mejor? Nos gustaría pensar que sí. Y la razón para que esto sea así es lo que hemos contado antes, que si realmente lo hago bien, la inversión va a ser mejor. Si yo en mi granja de cerdos hubiera tenido en cuenta los 3 elementos, mi inversión hubiera sido mucho más razonable, o por lo menos mucho mejor pensada, que si no los hubiera tenido. Y esa es la razón por la que sí creo que se puede hacer una buena inversión. Ahora bien, los estudios académicos nos demuestran, y la práctica también, que no por ser sostenible una inversión es más rentable o menos que otra. Yo creo que es totalmente independiente. Una inversión es rentable si se hace bien. Y si se hace bien es conociendo a fondo dónde me meto, entendiendo sus riesgos y demás. Yo creo que es absolutamente independiente. Muy bien. Lo has dejado votando para que le diga a nuestro maestro de la economía que le voy a hacer una pregunta. Y es que no hago más que leer literatura científica sobre desempeño sostenibilidad frente o versus desempeño empresarial y riesgo empresarial. Ya no solo riesgo financiero, sino riesgo empresarial. ¿Qué opinas? Yo creo que es la pregunta clave. La relación entre SG y desempeño como inversor, desempeño bursátil o desempeño empresarial, desempeño económico financiero o desempeño en sostenibilidad, que también es otra manera que se estudia, ¿no? La verdad es que la literatura existente y los trabajos más serios que han hecho al respecto han evolucionado en el tiempo. En los años 90 las relaciones que había se consideraba que era incluso negativa, que la inversión SG no generaba beneficios, sino más bien lo contrario, y por lo tanto las experiencias eran muy desastrosas. Lo que pasa es que yo ahí también lo pondría en cuestión, primero porque la información SG entonces no tenía la confianza que tiene hoy en día, y en segundo lugar porque el paradigma SG no estaba tan extendido como es ahora mismo. Entonces no había tanto interés como inversor ni había tanta implementación desde el punto de vista de empresa, con lo cual la evaluación, estamos evaluando un paradigma en el momento en que arranca sin haber sido extendido por quien no lo valora o no lo conoce, y por lo tanto el resultado no era positivo. Eso es así. Los estudios más recientes son más positivos. Los estudios más recientes entienden que la relación SG-desempeño es positiva, pero para ello hace falta una variable que es tiempo, cuando se analiza con horizontes temporales prolongados, no horizontes temporales tan de corto plazo, porque de corto plazo incluso hay estudios que siguen diciendo que es negativa. Temporalmente puede ser negativa entre otras razones, pero como decía Alberto Matellán, estás en el periodo de inversión, de generación de costes, y no tienes periodo de tiempo de maduración para recuperar ese coste. Por lo tanto, transitoriamente puede ser negativa. A medio y largo plazo, positiva.
y sobre todo cuando estás en generalización de paradigma y con empresas que están no con datos positivos en el información ESG, sino cuando están teniendo modelos estratégicos orientados a la ESG. Ahí sí que hay un éxito claro. ¿Cuáles son las dos variables que cuestionan el éxito de desempeño financiero económico con información ESG? Hay dos. Una es el precio de los activos y otra es el riesgo que soporta la inversión. El precio de los activos. Si todo el mundo le gusta la inversión ESG, cosa que es ahora y está de moda, es un modelo que está de moda, pues un activo que es más deseado por los inversores, en principio la gente estará dispuesto a exigir menos rentabilidad que otros activos, precisamente porque es un activo de moda, porque estés concienciado y pienses que ese va a tener un rédito no financiero que te compensa la inversión. Como decía Alberto, con los temas de discapacidad, si eres una fundación, pues puedes esperar que esa inversión te compensa al margen que su rendimiento sea menor, si lo fuera, que no está claro que lo sea, en relación a un comparable. También puedes pensar que esto es una tendencia creciente y puedes pensar que los reguladores cada vez van a ir a más exigencias ESG. En el caso de un paradigma de regulación más exigente, la rentabilidad de la inversión ESG se va a multiplicar. Entonces puedes decir, me posiciono ahora para cuando la regulación y la exigencia del modelo sea más estandarizado, estar ahí posicionado. También es interesante. Y la tercera circunstancia es, me posiciono porque pienso que todo el mundo va a desear, va a tener una concepción mayor de cara al futuro, cuanto más demanda. El problema es que esa mayor demanda de activos de ESG en un contexto, porque Alberto no lo ha dicho, pero es experto en estos temas, en el que la oferta de activos ESG es relativamente limitada, que eso también es cierto, ¿no? Entonces, en un contexto de fuerte demanda y contexto de oferta limitada, los precios relativos pueden ser incluso mayores que otros contextos. Cuando vemos los indicadores ESG, los que están más, no todos están igualmente valorados con desempeño. Por eso hay estudios que dicen por partes. Los indicadores de gobernanza suelen ser los que tienen una vinculación más estricta de desempeño económico-financiero, como decía Alberto con el ejemplo de la granja de cerdos. Que Alberto es un negocio bastante rentable, tuvo un problema, pero los cerdos es un negocio de bastante potencia. La segunda variable que también se ve que está teniendo éxito en ESG es el desempeño de innovación sostenible. Es decir, aquellas empresas que tienen un fuerte esfuerzo en innovación sostenible suelen tener un desempeño económico-financiero muy positivo. ¿Por qué razón? Porque la innovación sostenible te libera de restricción financiera, que es el gran problema que tienes para hacer inversión intangible en sostenibilidad. El que quiere hacer un paradigma de inversión necesita financiación, la financiación no financia lo intangible, pero cuando has llegado al acceso a ese tipo de financiación y lo acometes, tienes una posibilidad de rendimientos extraordinarios muy importantes. La segunda variable que yo creo que es importante es la reducción de riesgo. Económica y financieramente, que tú fuiste mi profesor también, Jesús, aunque ya fue hace muchos años, y en una época que nos gustaría a todos volver, ¿eh? Yo por lo menos volvería encantado. A mí también, porque tuve unos alumnos espectaculares. Sí, y unos profesores muy buenos, empezando por ti. Y entonces es la reducción de riesgo. Si una inversión tiene por naturaleza un menor riesgo, la rentabilidad exigida a esa inversión será menor. Entonces, no es que sea menor rentabilidad que una inversión distinta a una inversión de alto riesgo, ¿no? Aquí vemos claramente que las inversiones sostenibles tienen una reducción de coste de la deuda. Yo, por ejemplo, estaba participando en una decisión empresarial en una empresa promotora que tengo cierta relación familiar y veíamos que cuando conseguías la calificación de sostenibilidad, las entidades financieras te aplicaban un coste de capital menor y por tanto eran unos tipos de interés mucho mejores que te permitían vender los pisos mucho, aquí en Madrid, no cosas raras, precisamente por sostenibilidad. Eso es así, es decir, que tienes una reducción de coste. De hecho, donde más fácilmente y más inmediatamente puedes obtener, ahí no te lo hace ningún rating nada. Si tú haces inversión en sostenibilidad, como tienes certificaciones técnicas de arquitecto de calificaciones, permites financiación más barata. Y entonces aquí también se piensa que cuando la inversión sostenible, como decía Alberto, que me gusta mucho la expresión que ha hecho, que te permite invertir mejor, te permite reducir riesgos de ESG, que es una fuente importante de riesgos, por tanto la riesgo empresarial que soporta la inversión es menor y por tanto la prima de riesgo que le exiges a la misma es menor. Por lo tanto, es una inversión distinta al resto, que en principio a largo plazo es una inversión rentable, y que posiblemente los estudios que se han hecho al respecto, que no eran tan concluyentes, ni tan claros, ni tan unívocos, posiblemente hay que empezar a cuestionar y revisarlos hasta qué medidas el problema no era el modelo, sino que el modelo no está implementado, hasta qué problema era el resultado, sino que no se medía adecuadamente. Y porque, claro, es decir, hay cuestiones, insostenibilidad lo es, que invertir un poco en sostenibilidad a lo mejor no tiene resultados. Lo que tiene resultado es invertir bien y de forma eficiente y con resultados en sostenibilidad. Pongo de ejemplo, por ejemplo, los coches eléctricos. Los coches eléctricos hace 10, 15 años, las empresas que iban con ese tipo de modelos
tenían problemas porque la gente no estaba sensibilizada a los mismos. Y hoy en día las empresas que en su día fueron pioneras son las que tienen una mayor cuota de mercado y a su vez son las que están funcionando mejor. Obviamente, fueron decisiones importantísimas. De hecho, las empresas que no metieron en este modelo no es que tengan menor rentabilidad, es que simplemente han desaparecido del mercado. Por lo tanto, eso es la peor rentabilidad, es que tu compañía, tu inversión desaparezca del mercado. Estoy viendo aquí a mi amigo de Lighthouse, que él analiza empresas, y yo creo que es importante el meter la valoración de ESG. Y en cualquier caso, la rentabilidad siempre hay que someterla a riesgo y a horizontes temporales prolongados. Es verdad que en los mercados analistas siempre estamos con la miopía del corto, pero de poco vale ganar batallas si las guerras se pierden. Entonces, la rentabilidad es una guerra de largo plazo y de sostenibilidad de esa rentabilidad, que es con reducción de volatilidades. Dos últimas preguntas. Una a Eduardo y luego otro general, ¿no? A Eduardo, claro, cuando estamos hablando de grandes multinacionales, las compañías del IBEX, listadas, etcétera, pues todas han hecho su desarrollo, ¿no? Pero vamos a hablar de esas empresas, bueno, pues que están pensando en salir a bolsa, o son medianas y pequeñas empresas, o medianas, claro, el concepto de mediana empresa, ¿qué les recomendarías tú en el sentido de cómo iniciarse a hacer un desarrollo de análisis de sostenibilidad de la compañía? Y me habías hablado antes, Alno, también del rol de responsable de sostenibilidad. Cuéntanos un poco, sintetiza lo máximo que puedas. Buena pregunta para sintetizar, ¿eh? Bueno, intento ser breve, que no quiero quitaros mucho tiempo. En primer lugar, claro, hay que tener en cuenta que las pequeñas y medianas empresas, más allá de las grandes corporaciones, es la parte más importante del tejido empresarial, ¿no? Y tienen un papel relevante, y yo creo que podemos resumir todo lo que hemos ido comentando durante las últimas preguntas de la empresa de cerdos, las valoraciones, el perfil de retorno, dónde puedo reducir costes, cómo me va a impactar a nivel de compañía, etcétera, en una cuestión que es, pues por ahí es por donde hay que empezar. Es decir, cada sector es un mundo, ¿no? Y dentro de un sector hay subsectores, hay una cadena de valor enorme que está influenciada por diferentes aspectos de sostenibilidad. Lo que yo recomendaría es empezar a hacer una reflexión profunda sobre en qué etapa de la cadena de valor me posiciono yo y cuáles son los principales, y lo voy a poner entre comillas, tsunamis de sostenibilidad que podemos tener en esa cadena de valor, que va a hacer que este sector no vuelva a ser igual, ya sea porque hay un cambio en la gestión, ya sea porque hay un cambio tecnológico que nos vaya a afectar y nos vaya a permitir hacer las cosas de una forma más eficiente, o que una huella de carbono más baja, o tener una mayor trazabilidad con proveedores en la cadena de valor, ¿no? Todas estas cuestiones hay que reflexionar cómo van a impactar. Y para eso es clave el concepto de materialidad, que ya hemos hablado de ello. Claro, cuando decimos por dónde empezar, es quién lo empieza, ¿no? Y aquí entra el papel del responsable de sostenibilidad, Chief Sustainability Officer. Hay diferentes responsabilidades dentro de una compañía. La cuestión es que normalmente nosotros lo que decimos es que hay 3 perfiles que se pueden adoptar actualmente con respecto a estos cambios que estamos viendo, ¿no? El primer perfil que nosotros vemos es mitigación de riesgos, y creemos que es el que ha venido siendo hasta ahora. Es decir, yo hacía un análisis de doble materialidad, yo identificaba los riesgos a los que estaba expuesto mi compañía, y lo que hago es mitigarlos. Es decir, que veo que el consejo de administración son todos primos, pues trato de mitigar eso metiendo pues un consejero independiente o un asesor, ¿no? O sea, intento meter estas cuestiones. Veo que hay una falta de talento, pues trato de mitigar esto para que no haya un impacto en el futuro y tenga pérdida de productividad o cualquier cuestión relacionada con lo que son los economics de la compañía. Esta es la posición de mitigación de riesgos, y ahora nos encontramos en las posiciones que creemos que pueden evolucionar, ¿no? Es una posición más operacional, que es aquel que va a buscar eficiencias en lo que es las operaciones de la compañía, reduciendo costes y tratando de mejorar pues, todo lo que es la eficiencia de los consumos, de los recursos, de los insumos, materias primas, etcétera, con el objetivo de pues, mejorar básicamente los ratios. Y un tercer perfil, que llegará en algún momento y será pues, el de la creación de valor, ¿no? Más el estratégico. Cada uno, obviamente, dentro de cada casa, y más teniendo en cuenta la estructura de las pequeñas y medianas empresas, pues tendrá que tener una interlocución diferente, pero que es de creación de valor, ya se trata de buscar nuevas fuentes de ingresos que podamos identificar gracias a la transición hacia economías descarbonizadas. El tema de los coches eléctricos, por ejemplo, lo hemos comentado, pues hace 10 años, 15 no se pensaba hacer coches eléctricos, y ahora creo que casi todas las fabricantes de vehículos están en una situación al menos de planteárselo, ¿no?
Y yo creo que esas son digamos, las cuestiones que yo veo más clave ahora mismo sobre esto. Bueno, te invitaremos, a todos os vamos a invitar a que deis charlas a nuestros chicos en próximas fechas y os daremos más tiempo para que en vez de sintetizar lo hagáis rápido. Pero una última cuestión, y quiero un sí, un no y algo muy concreto. Regulación. Más regulación, menos regulación, sí nos afecta, no nos afecta. 2 palabras. Alberto. En nuestro sector, que es financiero, afecta muchísimo, infinitamente. Yo demandaría no menos, pero sí mejor enfocada. ¿Tú quieres hacer algún...? Desde el punto de vista del empresarial, tú, ¿no? Yo creo que la regulación es necesaria, pero tiene que ser inteligente. Uno de los objetivos de la Unión Europea en este contexto es la simplificación regulatoria. No puede ser que las cargas regulatorias sean un coste significativo de cumplimiento. De hecho, una de las iniciativas del mercado bancario y de la Unión de Capitales precisamente está en simplificar las cargas y adaptar la regulación a cada contexto. Por ejemplo, en el tema financiero, la regulación está muy influida todavía por la crisis de los últimos 15 años y no tiene en cuenta la situación presente. Entonces, la regulación debe adaptarse al contexto, igual que lo hacen las compañías, y ser un factor de anticipar al contexto y ayudar a las empresas a adaptarse y no ser un freno a su desempeño. Por eso, regulación importante, pero buena regulación. Eduardo, a vosotros, no sé si cuanta más regulación mejor, ¿no? 50-50. 50-50. Yo me uno a mis compañeros, sí que es necesaria la regulación. Jesús, tú sabrás, en el CESGA decimos lo de siempre, ¿no? Que la regulación tanto voluntario como obligatorio, tienes que ir por los 2 lados, sobre todo que sea inteligente y que vaya enfocada a eso, a que las compañías pues, puedan reportar. Bueno, pues oye, vamos a terminar aquí. Os quiero dar las gracias a los 3. Eduardo, no te sientas celoso, también fuiste alumno mío, pero del CESGA, y para mí es una satisfacción enorme. ¿Sabéis lo orgulloso que estoy en estos momentos de que tenga alumnos que han llegado a vuestro nivel muy superior al nivel del que os habla en estos momentos? Y quiero ya, como amigo, agradeceros que estéis aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Ahora lo que quiero es invitar a los miembros del otro panel que me acompañéis. Vamos a cambiar los cartelitos, ¿no? De momento parece que la voz la estoy consiguiendo aguantar, o sea que vamos bien. Espero no haberlo hecho mal, porque claro, teniendo a la decana, que es espectacular en estos líderes, pues hago lo que puedo. Por favor, Olaya, Gonzalo y Álvaro, por favor, acompañarme, ¿vale? ¿Cómo estás? Espera un momento. Bueno, pues vamos a darnos un minutillo, pero vamos a empezar. Poneros un poco de agua, estaros cómodos, ¿no? Y en esta segunda mesa redonda, donde vamos a intentar que nos cuenten las empresas lo que ha sido su experiencia en sostenibilidad, ¿no? Contamos con Olaya del Río, directora de Sostenibilidad y Transición Energética de Moeve, también con Gonzalo Fernández, director de Infraestructuras de la Empresa Municipal de Transportes, y lo voy a decir también, y director de nuestro máster de Economía Circular y Sostenibilidad de la Universidad, y Álvaro Cangas, líder de la práctica de Clima y Sostenibilidad de Mars España, con el que llevo colaborando mucho tiempo, porque además tengo la satisfacción de decir que hemos lanzado la nueva certificación de la Federación Europea de Analistas en colaboración con Mars sobre el Climate Risk, y estamos haciendo roadshows por todo el mundo, ¿no? Va a ser la continuación a lo que fue el CESGA en colaboración con KPMG, ¿no? Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Entonces yo me he preparado aquí algunas preguntitas, pero no para haceros sufrir, sino para intentar sacar lo mejor de todos vosotros. Teniendo en cuenta que la idea de hoy es que hablemos de implementación real, de impacto y valor, ¿no? Y de futuro, ¿no? Estamos hablando con empresas, ¿no? Y por lo tanto yo no tengo más remedio que yo, Olaya, hacerte la primera pregunta, es ¿cuál ha sido el mayor obstáculo cuando has tratado de impulsar todo lo que es iniciativas de sostenibilidad en una empresa como la tuya, ¿no? Dedicado a la energía, y cómo habéis superado esa imagen que podía haber
con empresas donde, bueno, no tenemos muy claro si el petróleo era sostenible, no era sostenible, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco. Y perdóname por ser tan agresivo de entrada. Nada, nada. Mejor desde el principio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Estoy encantada, la verdad, de poder estar aquí. Y me vais a disculpar porque soy terrible con los micrófonos de mano. O sea, que es porque gesticulo mucho, así que espero que no se me vaya el sonido. O sea, yo diría que retos, ¿cuál es el mayor obstáculo? Si me permites, te voy a decir varios, porque no ha habido solo uno, ¿no? O sea, la realidad es que despliegue ya hay, ¿no? Porque dices, oye, de pasar de la ambición al despliegue, ¿qué es lo que más te ha costado? Pues el despliegue ya está, creo que eso es importante decirlo y lo vemos todos en nuestro día a día, ¿no? Si hablo del sector energético, ¿no? Que es el que me toca. O sea, tenemos coches eléctricos, tenemos despliegue de cargadores que cada vez pues, es más, ¿no? Más elevado, tenemos biocombustibles, es decir, ya hay soluciones. Aquí el reto para mí, y yo creo que para el sector, es ganar tracción. Es decir, cómo hacemos que esto coja velocidad, porque quizá está yendo a un ritmo más lento del que quizá hace 3 o 4 años pues, todos preveíamos. Entonces, los retos para ganar tracción es, bueno, para empezar, porque la transición energética es muy intensiva en capital, es una transición puramente industrial, requiere de muchos actores y el reto, yo diría que tenemos retos regulatorios, ¿no? Por un lado. Y ya no tanto en la parte de reporting que se ha comentado en la mesa anterior, sino nuestros nuevos vectores energéticos van a estar en el mercado porque haya una demanda para que esto ocurra. La demanda, en los inicios, fundamentalmente, viene promovida por una regulación que a día de hoy es incierta, no termina de aterrizar, ¿no? Y va con retraso. Entonces, ese es un obstáculo, sin duda. Infraestructura. Tenemos, por suerte, en nuestro país un gran despliegue de energías renovables, pero esas energías renovables tienen que estar conectadas. Tenemos que tener puntos de conexión eléctricos para poder desplegar los nuevos vectores energéticos, como puede ser el hidrógeno verde. Por lo tanto, necesitamos demanda, que tiene que venir dada por la regulación, necesitamos infraestructura que todavía no alcanza a lo que necesitamos. Necesitamos nuevas cadenas de valor. O sea, cuando hablamos de poner en el mercado nuevos productos energéticos, esto son nuevas cadenas de valor. Ya no es el petróleo entrando en, ¿no?, nuestras instalaciones y produciendo los combustibles que a día de hoy conocemos, sino que ahora estamos introduciendo pues, materias primas residuales, aceites, y esto requiere de un ecosistema nuevo de alianzas a nuestro alrededor. Financiación. Y esto sí, parte de lo que hablaban en la mesa anterior. Necesitamos que esas subvenciones que quizás son necesarias en estas primeras etapas para hacer que estos nuevos vectores energéticos sean equiparables a los combustibles tradicionales, pues necesitamos que lleguen en tiempo y en forma, ¿no? Y quizás estas subvenciones no están llegando todo lo rápido que deseábamos. Y por último, la parte del permitting. Yo creo que todo el que esté a día de hoy relacionado con el sector energético está experimentando, bueno, pues que toda la burocracia alrededor de poner en marcha unas nuevas instalaciones pues va con retraso y eso impacta directamente en la rentabilidad de los proyectos. Y yo pongo un ejemplo que lo hemos puesto en numerosas ocasiones, quizá ya lo habéis oído, pero que es muy significativo, ¿no? Nosotros podemos aproximadamente tardar un mes en instalar un cargador eléctrico en una estación de servicio. Tardamos 18 meses en tener los permisos para ponerlo en marcha. Y lo veréis, porque veréis estaciones de servicio que tienen el cargador y que está tapado, ¿no? Pues ese es un ejemplo clarísimo. O sea, 5 obstáculos, no uno, ¿no? 5 resumidos. Pero hemos hecho cosas que nos han permitido que, a pesar de todos estos obstáculos, estemos dando, y en concreto en Moeve, pues un giro estratégico muy relevante para pasar de ser una empresa centrada en fundamentalmente los combustibles fósiles, ir transicionando hacia las nuevas energías. ¿Qué nos ha funcionado? Pues mucho tiene que ver con la gobernanza. Me gustaba escucharlo en la primera mesa y creo que es lo primero. Los temas de sostenibilidad tienen que estar elevados al más alto nivel dentro de las compañías, sin duda. Y además, ¿dónde colocas la función de sostenibilidad dentro de una compañía? Tiene mucha relevancia. En nuestro caso, y esto es algo que cambió hace 4 o 5 años, no era así antes. La sostenibilidad, el departamento que yo lidero, está junto con el área de estrategia y bajo la dirección financiera. O sea, claramente es que la compañía apuesta porque la sostenibilidad sea su eje vertebral de su estrategia y lo coloca en ese punto. Pero además reportamos a las 2 comisiones delegadas del Consejo, tanto en la Comisión de Riesgos y Auditoría como en la comisión que lleva temas de sostenibilidad más desde un punto de vista de la estrategia. Y eso es fundamental. O sea, si nuestra cabeza no está convencida de esto y marca la dirección, pues no vamos a llegar. Eso nos ha funcionado. Y igual que digo que tiene que venir de arriba, también lo que nos ha funcionado es que los compromisos que nos hemos puesto como compañía han sido construidos bottom-up, al revés. Es
Es decir, la dirección venía marcada desde arriba, pero todos los compromisos que tenemos en MOVE, en los distintos pilares de la sostenibilidad, en clima, en talento, en recursos naturales, etcétera, vienen trabajados por unos grupos de trabajo desde abajo hacia arriba. Que al final esas personas son las que vamos a hacer traccionar que eso ocurra, ¿no? Entonces están aprobados a nivel de consejo, pero se han generado desde grupos de trabajo dentro de la compañía. O sea que esos dos temas a nivel de gobernanza, y uno no menor, que es que el desempeño de estos KPIs de sostenibilidad esté ligado a la retribución variable de todas las personas que formamos MOVE. O sea, a día de hoy es así y tenemos varios KPIs, temas de clima generalmente, de diversidad e inclusión. Nos tocan a todos el bolsillo una vez que cerramos el año, ¿no? Y eso es muy, muy relevante. Y luego, una vez que ya tenemos estos temas de gobernanza solventados, yo diría que priorización y alianzas serían los dos puntos siguientes. Priorización porque no todo lo podemos hacer y tenemos que ir a esos temas materiales. Es decir, cómo yo estoy realmente impactando como compañía, ¿no? En el caso del sector energético creo que es claro que el tema del clima es el tema más material y entonces en nuestro caso, pues cómo nosotros nos descarbonizamos, pero también cómo nosotros ayudamos a descarbonizar a nuestros clientes es donde tenemos que poner el foco. Y lo de las alianzas lo decía y lo uno quizá con uno de los retos, pues porque como compañía, como sector, dejamos de ser ese sector tradicional en el que quizá podíamos ir solos, porque bueno, vendíamos una commodity que el mundo compraba y bueno, pues no, podíamos funcionar así. Pero ahora no es así, es decir, ahora necesito un ecosistema alrededor de proveedores, de off-takers, de tecnólogos, de inversores, ¿no? E incluso de empleados que estén dispuestos a trabajar en mi compañía. Por lo tanto, generar esos ecosistemas, acercarnos a todo ese ecosistema que nos tiene que acompañar, pues ha sido una de las cosas que nos ha ayudado a vencer todos esos retos. Creo que lo he equilibrado, 5 y 5 más o menos. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Gonzalo. Hombre, si es conocido MOVE, pues imagínate la MT, que la tomamos todos los días, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras, porque además tú llevas toda la dirección de infraestructuras, ¿no? Con lo cual, fíjate lo importante que es, y más en estos momentos actuales, con toda la problemática de infraestructuras que estamos teniendo en España, ¿no? Cuéntanos un poco cómo habéis hecho vosotros para implementar una estrategia real para incorporar sostenibilidad. Bueno, muchas gracias, Jesús, y agradecer a la decana, bueno, a la mesa anterior, que me parece, ojalá seamos capaces de estar a la altura. Estaba sentado diciendo qué regalo el escucharos, muchas gracias, y creo que acabaremos probablemente citándoos en las conclusiones. Y respondiendo a tu pregunta, nosotros en el programa, en el máster de sostenibilidad, lo comentamos bastante y entre los expertos que al final nos juntamos en los distintos foros y congresos, el cambio para mí que ha habido de la famosa responsabilidad social corporativa, ESG, etcétera, para mí es importante. Yo lo comentaba siempre como la sostenibilidad o el medio ambiente sucio, o sea, pasar de contar las toneladas de residuos o cumplir la normativa a la sostenibilidad limpia, es decir, a transformar. Dejo de hacer y me pongo a transformar mi empresa. Y así está concebido, de hecho, el programa. Eso es lo que hemos vivido en la MT. Nosotros era un departamento de responsabilidad social corporativa y ahora ESG está embebido en la estrategia de la empresa. Y lo vivimos todos los días en los que vivimos o trabajamos en Madrid. Ahora mismo la dirección financiera, la dirección de infraestructuras y la dirección institucional, antes era un departamento institucional. Ahora somos 3 direcciones con un comité ejecutivo centrados en sostenibilidad. Y el plan estratégico, ya no hay un plan de sostenibilidad y un plan de estrategia, ahora el plan estratégico es un plan híbrido de estrategia y sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, es más difícil de coordinar, pero nuestra gran apuesta es que hay mucho de finanzas en la sostenibilidad y hay mucho de infraestructuras, ¿no? Lo citabas también desde MOVE, pero de verdad creemos que la mitigación, la adaptación, la resiliencia, que luego iremos hablando, tiene mucho que ver con esa inversión en infraestructuras y, como tú decías, Jesús, lo vemos cada vez que encendemos las noticias, que sostenibilidad tiene que ver mucho con quién paga, quién mantiene, quién invierte, pero también qué gasto y qué mantengo y qué invierto a las infraestructuras en una gran medida, ¿no? También materias primas, cadena de suministro, pero las infraestructuras son esenciales. ¿Qué gran reto, por citar uno práctico en la MT? Yo no sé si recordáis, la mayoría seguramente sí, hace 5 o 6 años,
a mí me gusta mucho correr, estaba prohibido en determinados días al año salir a la calle en Madrid. Desde 2023 no circula un solo autobús diésel en Madrid. Todos los autobuses son eléctricos. Podemos decir que no es gracias a nosotros, es una estrategia global de toda la industria, de todos los ciudadanos, de la administración. Nosotros contribuíamos en un 20-25% a las emisiones de la ciudad, ¿vale? La contaminación local, hablo, no CO2, la contaminación local con la transición a gas y a eléctrico es cero o prácticamente cero. ¿Cuánto vale eso? Y ligando con lo de antes que decía Gregorio, la empresa que no funciona, pues no hace falta invertir en ella, ¿no? Pero, y quizá luego tenemos oportunidad de entrar en ello, es que yo creo que la sostenibilidad es rentable, solo que cambia el patrón. No es que sea rentable ahora para Moeve o para EMT. Yo eso lo digo siempre a los compañeros con los que estamos todos los días. Un autobús eléctrico vale más caro, casi el doble, ¿no? Casi 1 millón de euros. Perdón, casi, sí, 1 millón de euros, 700.000 euros. Con respecto a uno de diésel, 350.000. O sea, pero ¿cuál es el beneficio de que podamos salir a la calle? Que decíais, es un intangible. ¿Cuál es el beneficio de menos problemas pulmonares para nuestros ciudadanos? ¿Cuál es el beneficio? Ahora la cosa es quién la paga, porque si la pago solo yo, pues claro, como empresa no me cuadran los resultados, ¿no? Eso yo creo que son temas que hay que resolver, pero desde luego, por la sostenibilidad, y lo denominabais vosotros, yo siempre digo que la sostenibilidad es casi una supervivencia empresarial o de nuestro nivel de calidad de vida. ¿Queremos seguir viajando en el mejor transporte del mundo? Pues tenemos que hacer esa transición. Por lo tanto, nuestra apuesta ha sido una apuesta por un marco financiero sostenible, una apuesta segura, con un plan estratégico apoyado en esa S y en esa E, y con unos cimientos basados en una infraestructura, porque la transición eléctrica, como bien conocéis desde Moev, no es solo comprar el autobús. La infraestructura eléctrica que estamos desarrollando y que nadie ve para que los autobuses estén 16 horas al día, vamos por un 25 o 30% de la flota eléctrica. Para que salgan todos los días necesitamos una infraestructura eléctrica brutal, y ahí las compañías energéticas nos están ayudando a esa cadena de suministro y esa transformación. Por lo tanto, creo que esa transformación, independientemente de la directiva, porque ahora estamos, ahora las exigencias son menores, a nosotros nos da igual, porque vemos esa supervivencia como ciudad, como empresa. O sea, vamos a emprender un camino, desde luego con la pata financiera, pero también con la pata de que ya no es una sostenibilidad, es la palabra sostenibilidad no verde o medioambiental, sino de supervivencia como servicio público. Muy bien. Bueno, Álvaro, vamos a ver. Claro, el Grupo Mars, que tiene, bueno, por todo el mundo, y tenéis asesoramiento y consultoría, temas de sostenibilidad, temas riesgo climático, posiblemente sois el número 1 en gestión de riesgo climático, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia cuando estás con directivos de sostenibilidad. ¿Cómo hacen ellos para intentar combinar lo que sería el resultado a corto que le exigen a un directivo con la estrategia más a largo plazo de sostenibilidad? O incluso cuéntanos un poco cómo ves tú cómo se están adaptando ellos a lo que serían unas recomendaciones, no ya por la directiva, sino lo que exige el mercado luego. Claro. Pues mira, ¿se me escucha o...? ¿Sí? ¿Sí, no? Vale. Eso es algo que nos ocurre mucho, sobre todo en la parte de riesgo climático, ¿no? O sea, de hecho, esta mañana estaba hablando con un cliente en el sector de fertilizantes, ¿no? Y me decía, no, a mí es que lo que me interesa es saber si el próximo mayo va a llover mucho o no. Le decía, hombre, pues cómprate una bola de cristal, ¿no? Yo decía, o que no nos van a ocurrir eventos como ha ocurrido ahora este enero, que ha estado lloviendo todo el mes. Entonces, pues, tienes que explicarle lo que es un análisis de riesgos, cómo hacer bien un análisis de riesgos, que es por donde tenemos que empezar, y qué métricas utilizar. A corto plazo te van a ocurrir cosas que a lo mejor no tenías previstas. En Moeve seguramente ya han hecho un análisis de riesgos tremendo antes de tomar el paso que han tomado en cambiar toda la actividad de la empresa. La EMT igual, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho decir ahora que la sostenibilidad es riesgo. El pilar principal de la sostenibilidad es el riesgo, si no, no estaríamos aquí. ¿Sabes? Si no, no tendría sentido estar hablando de esto. ¿No? Es un riesgo para las empresas de no adaptarse a tiempo, y esos análisis de riesgo tienen que tener en cuenta la incertidumbre. En temas climáticos es muy alta, para distintos peligros tienes unas incertidumbres que cambian mucho de granizo a inundación, etcétera, según la vulnerabilidad del activo.
Y no hay una bola de cristal, porque si no, no sería riesgo. En el momento que hay certidumbre, eso ya no se llama riesgo, ya es una certidumbre. Ya no existiría ni análisis de riesgos ni seguros, ¿no? Porque no hace falta asegurar algo, simplemente una provisión, ¿no? Entonces, ¿qué les solemos aconsejar siempre a los clientes? Que hay un análisis de riesgos sólido al principio. Y empezamos ya a hablar de la sostenibilidad como riesgo. Entonces, cuando estamos hablando de un modelo climático, hay que entender bien las incertidumbres. Cuando estamos hablando de temas de transición, oye, a ver, los precios del carbón o temas regulatorios que pueden ocurrir, analizar todo lo que puedas para poderte, digamos, predecir el riesgo en la manera de lo posible, que siempre tiene un componente de incertidumbre, ¿no? Entonces, cada vez vemos que la sostenibilidad está yendo más hacia eso. O sea, sí que es cierto que antes había más reporting, marketing, comunicación, etcétera. Ahora es más a análisis de riesgos con cálculos actuariales, complejos, cálculos financieros. Las métricas que se utilizan ya para medir sostenibilidad son EBITDA, retorno de la inversión, CAPEX, ¿no?, que necesita, en cuánto tiempo se lo amortizas, ¿no? O sea, los financieros sabéis más de esto, ¿no? Pero vemos que se está yendo ahí, ¿no? La sostenibilidad ya es parte de la gestión empresarial. Y como parte de esa gestión empresarial y parte de la gestión del riesgo de esa empresa, se utilizan esas métricas, ¿no? Me gustaría pasar a uno que sería impacto y valor, ¿no? O sea, antes en el panel anterior hemos hablado de, con todo lo que está cayendo internacionalmente, nueva legislación, la ómnibus, etcétera, etcétera. Aquí habría dos preguntas. Voy a empezar por la primera. Y entonces, Olaya, bueno, pues contestarme los tres, pero por favor, Olaya, empieza tú. Dime evidencias concretas que tenéis en Moeve de que la sostenibilidad genere valor para la compañía. Bien porque sea valor económico o porque sea una ventaja competitiva con el mercado, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de generar valor en sostenibilidad o con acciones relacionadas con sostenibilidad, tenemos que valorarlo como cualquier otra acción. Es decir, cuando yo miro cualquier acción que voy a hacer dentro de la compañía, ¿qué miro? Pues o que me genera ahorros, o que me genera nuevos ingresos, o que me reduce riesgos, ¿no? Me aporta resiliencia, o como decías, me genera una ventaja competitiva en el entorno en el que opero. Pues la sostenibilidad igual, es decir, no miraría cosas distintas, ¿no? Miraría lo mismo que miro para cualquier otra acción empresarial que decido hacer. Entonces, por llevarlo a cosas tangibles, y voy a ir recorriendo un poco los 4 puntos que he dicho, que me genera ahorros. En concreto, en sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con acciones de eficiencia energética, disminución de recursos naturales, son ahorros directos. Y esto llevamos haciéndolo mucho tiempo solamente por el dinero. Es decir, ahora le ponemos el foco en sostenibilidad, ¿no? Pero es algo inherente de nuestra industria. Es una industria muy intensiva en consumo energético, pues todo lo que podamos reducir de consumo de electricidad, vapor, etcétera, es un ahorro directo, pero también de agua y otros recursos naturales. Eso está claro, generación de ahorros. Flujos nuevos, ¿no? Decíamos, nuevos flujos de caja que van a entrar o ingresos nuevos. Para nosotros la sostenibilidad y en concreto llevándolo a la transición energética, lo que nos abre es una oportunidad de nuevos vectores energéticos. Por lo tanto, claramente ingresos futuros, y ahí coincido con los compañeros de la mesa anterior en que tenemos que tener una visión de largo plazo, que lo decía, no es algo que vaya a ocurrir mañana, ¿no? Nosotros llevamos invirtiendo en desarrollar una planta de biocombustibles que verá la luz a final de este año, pero llevamos invirtiendo 3 años, ¿no? Con el hidrógeno igual, estamos invirtiendo en el desarrollo de esos proyectos que verán la luz X años después. Pero sí que es cierto que como compañía pensamos que ser first movers nos da una ventaja competitiva en el mercado, porque vamos a estar ahí anticipándonos y pudiendo serlo, ¿no?, de los primeros en tener estos nuevos combustibles en el mercado y, por lo tanto, obtener una ventaja en estos nuevos ingresos. Por lo tanto, tenemos, por un lado, ahorros con eficiencia, por otro lado, nuevos ingresos, porque tenemos esa oportunidad de entrar en nuevos vectores. Otra de las ventajas que decíamos tenía que ver con lo que decía Álvaro, gestión del riesgo. Es decir, yo al final como compañía y desde luego desde el punto de vista de los accionistas quiero estar en una empresa resiliente, no quiero ser una empresa que mañana pues sus activos se deterioren, etcétera. Y por lo tanto el riesgo climático en concreto, que también lo adelantaba Álvaro, pues es algo que no es que me esté
generando ingresos, sino que es que me puede generar un coste tremendo como no me anticipe a ellos, ¿no? Y la cifra seguro que Álvaro la tiene mejor. Yo miraba el otro día una cifra, igual no estoy del todo en lo cierto, pero sí que decían que en España nos habíamos gastado en torno de decenas de miles de millones en temas relacionados con riesgos climáticos en un año, ¿no? O sea, es decir, que es un coste que ya está y las empresas ya lo estamos teniendo. Y me refiero, por ejemplo, al ejemplo de enero, ¿no? En enero hemos tenido unas lluvias torrenciales. Sabéis que Moeve opera fundamentalmente en el sur, en la región de Andalucía, y allí ha sido tremendo, ¿no? Eso ha ocasionado puertos cerrados, operaciones pues limitadas, porque obviamente si tienes el puerto cerrado ni entran productos ni salen productos, por lo tanto tus operaciones tienen que reducir. O sea, claramente un impacto directo en nuestra cuenta de resultados del mes de enero, ¿no? Entonces, la creación de valor aquí viene porque yo sea capaz de anticiparme a esos riesgos que van a venir y poner remedio, ¿no? Y aquí el tema de los riesgos físicos en una empresa como la nuestra es crítico, ¿no? Tanto por olas de calor, sequías, inundaciones, pues es algo que efectivamente tenemos llevamos años, ¿no?, haciendo estos análisis y estamos poniendo en marcha pues planes de adaptación, ¿no? Ese sería el tercer punto. O sea, teníamos eficiencia, teníamos los nuevos ingresos por nuevas oportunidades y teníamos los riesgos. Y la cuarta era esa ventaja competitiva, mencionabas, ¿no? Que, oye, no solo porque te entres, sino porque te genera una ventaja competitiva en el entorno en el que operas. Pues como decía antes, que como la transición va de alianzas, para mí aquí la ventaja competitiva es que vendrán de la mano conmigo aquellos, como decían también en la vez anterior, que tengan intereses o valores compartidos con lo que yo hago. Y por lo tanto, mi ventaja competitiva es que con este posicionamiento de compañía atraigo a inversores, atraigo a clientes, pero además también atraigo a empleados, ¿no? Y aquí dirigido en este foro universitario, es decir, es que yo quiero que haya personas que quieran trabajar en esta empresa y por lo tanto esto también es muy relevante y ir en esta dirección sí consideramos que nos genera una ventaja competitiva. Gonzalo, me gustaría tu opinión, pero además voy a ser un poco picante, ¿no? Porque claro, estamos hablando de movilidad en tu caso, ¿no? No quisiera entrar en temas políticos, pero sí me imagino que estáis analizando también qué hacen en Europa, ¿no? Otras grandes compañías como la vuestra, porque claro, Madrid es una gran capital, en fin. Cuando estáis hablando de sostenibilidad, ya para que nos lo cuentes, para aprender, vamos. O sea, habláis con colegas europeos, intercambiáis experiencias y desarrollos. Bueno, pues gracias, Jesús. Se me escucha, ¿verdad? Me alegra que me hagas la pregunta porque no lo habíamos hablado, pero justo la semana pasada formamos parte de nuestra, bueno, digamos que el mayor lobby internacional es la UITP, la Unión Internacional del Transporte Público, y además EMT está liderando gran parte de los desarrollos de movilidad, porque es verdad que a veces nos cuesta creernos que en Madrid y en España hacemos las cosas bien, pero es que desde fuera nos lo valoran y mucho, ¿no? Y el ejemplo es que, bueno, digamos que la UITP está dividida como asociación en comités, donde evidentemente está, pues estuve la semana pasada con Nueva York, con Londres, con Hong Kong, y tengo el placer de presidir el Comité de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y es algo que nos preocupa a todos, visto desde un punto de vista práctico. De nuevo, financiero, infraestructuras y medio ambiente, la S y social, que ahora pondré algún ejemplo. Bueno, voy a ir de lo general a concreto, luego a ejemplos claros. O sea, yo creo que lo que estamos discutiendo en el panel, y tuvimos la suerte de que el comité de dirección de la UITP lo tuvimos la semana pasada y tuvimos la suerte de tenerlos aquí en Madrid y les enseñamos el Museo del Prado, pero también de intervenir y de bajar al meollo de la cuestión. Los proyectos de sostenibilidad no son rentables para las ciudades, no lo son si lo vemos desde un punto de vista financiero, no sale rentable. Sí que consideramos que sale rentable por dos razones. Primera, porque en operación sí que vemos una capacidad importante de recorte de costes. El problema es cómo llegamos a ese punto, porque hay una inversión inicial en infraestructura, en material móvil, en cambio de procesos, en transformación de la ciudad y de las empresas muy importante. Yo quería aquí comentar, pues, claro, los europeos estamos con lo de la directiva, pero fuera de Europa están también en este debate porque no les aplica esa directiva en quién paga esta fiesta. Vale, todos vemos el escenario final de movilidad eléctrica o ciudades más amables desde el punto de vista de la movilidad, etcétera. Pero ¿quién paga? ¿Está el palo o la zanahoria? ¿No? Las tasas para el que lo hace mal, que nos gusta mucho en Europa,
¿Y por qué no la zanahoria? Hemos tenido fondos Next Gen, habréis oído ahora los fondos sociales por el clima. Va a inyectar muchísimo dinero para este tipo de proyectos. Bien, algo tenemos que hacer para esa inversión. O sea, la inversión inicial es mucho más elevada. Y tenemos un grupo de trabajo de finanzas que está trabajando con nosotros porque si todos estamos de acuerdo que nuestras ciudades deben cambiar, necesitamos que solidarizar, igual que vamos a solidarizar los resultados, el impacto positivo, solidarizar la inversión. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y luego 3 ejemplos concretos que estamos viviendo y que hemos compartido con la UITP y, de hecho, estamos transicionando todas las ciudades. Madrid está liderando en este caso, pero todos vamos hacia el mismo lugar. Incluso Dubái, a mí me sorprendió que Dubái está haciendo una transición de diésel a eléctrico y hidrógeno, cosa que a mí me sorprende. Probablemente si yo estuviera en Dubái me parece más sostenible pues como seguir con combustibles fósiles, ¿no? Pero no quieren quedarse atrás tampoco. Eso da para otro debate. Nosotros, nuestra flota era mayoritariamente de gas. Volvemos a hablar de riesgos. Guerra de Ucrania. Multiplicamos por 3 nuestra partida más gorda, que es recursos humanos y energía, gas natural en este caso. Es que casi es supervivencia. Transformar a eléctrico cuesta más. Pero ¿cuánto me ha costado ser dependiente de una geopolítica? Esto abre otros desafíos y es la cadena de suministro de la transformación eléctrica. Bien, tierras raras, materias primas, quién me lo suministra, China, etcétera. Abre otros debates. Pero a día de hoy el petróleo o el gas natural suponía un riesgo para nosotros. Nuestras aseguradoras el vehículo eléctrico introduce el riesgo ahora de los incendios, por ejemplo, o de la cadena de suministro. Estamos trabajando de la mano de aseguradoras. O sea, ya es un tema financiero. Si yo meto mayor protección contra incendios, tengo una menor prima de riesgo. O sea, está todo relacionado. Yo lo que creo es que está cambiando los papeles y tiene como mucho, como han comentado mis compañeros, mucho que ver. Y luego 2 ejemplos muy rápidos de la S. Accesibilidad universal. Nuestros autobuses son 100% accesibles. Ejemplo en todo el mundo. Nueva York, Londres, vienen a vernos. ¿Cómo hacéis accesible todos los autobuses y todas las paradas? Para una persona en silla de ruedas. Bien, sí, somos líderes en eso. ¿Cuál es el retorno de eso? Es que el retorno es hacer que una persona, y tenemos personal dedicado a enseñar a una persona que por un accidente se ha quedado minusválido de algún tipo de discapacidad, enseñarle a usar el autobús. ¿Cuánto vale la independencia de una persona, de un hijo, un hermano, que pueda ir al trabajo y volver, ir al hospital y volver? ¿Cómo lo cuantificamos? Que decíais, ¿cómo cuantifico, cómo hago tangible un impacto? Y el último ejemplo en el que estamos trabajando es una cátedra STEM. Hemos visto que desde formación profesional, personal de talleres, a ingenieros, técnicos, los chicos no están estudiando estas carreras técnicas. Estamos intentando fomentar. Y dices, ¿para qué te dedicas dinero y recursos? Por gestión de riesgos. Es que ya es supervivencia. ¿Quién va a mantener mis autobuses? ¿Quién va a diseñar las infraestructuras del mañana? Entonces, creo que la sostenibilidad están cambiando los parámetros y o nos adaptamos o morimos. Entonces, yo creo que la sostenibilidad va mucho en esa estrategia de si ya quizá no vale que la TIR no me dé, pero es que da igual, no voy a tener que me dé. O sea, ahora tengo un riesgo mucho mayor. La historia es cómo hago, que al final hay que pagarlo y tiene unos presupuestos y ese es el debate, ¿no? Pero bueno, yo para que la persona minusválida pueda acceder al autobús pago muchos impuestos. No quiero entrar en ese debate, pero que estaría dispuesto a pagar más impuestos. Lo que pasa es que luego está la gestión de los impuestos, ¿no? Perfecto. Pero sí. por eso te he metido ahí un poco el dedo en la... Luego del tema de talento quiero hablar después. Pero le voy a preguntar a Álvaro una cosa, porque al principio cuando hablábamos de sostenibilidad y teníamos las primeras reuniones, y yo, hombre, tener algún consejo, ¿no? Costó un poco entender que esto era algo más que marketing y cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, mi pregunta a ti sería, ¿esto ha cambiado en los consejos de administración de las compañías? O sea, hombre, a lo mejor las que están listadas en bolsa sí, ¿no? Pero en general, ¿tú crees que de verdad las empresas están analizando el impacto o valor o hay todavía directivos que piensan que esto es más, bueno, cumplimos la normativa, un poquito de marketing y ahí paramos? No, yo creo que sí, pero sobre todo por el tema más visible que es cambio climático, ¿no? O sea, hay otros temas que son muy preocupantes también, o sea, disponibilidad de recursos naturales, uso de recursos naturales, temas de derechos humanos, etcétera. O sea, hay muchos temas, pero el que todos vemos es cambio climático. O
sea, yo me acuerdo una vez hace mucho, un amigo mío que era banquero en Londres, me decía, el cambio climático, tal, no sé qué. Se dio cuenta que el cambio climático existía cuando no podía ir a esquiar a los Alpes, ¿no? Entonces es una anécdota, ¿no? Pero sí que es cierto que ya es muy raro que hables con alguien y no crea en el cambio climático. Y luego, sobre todo, por lo que decía Gonzalo, que es que yo creo que ya, o sea, la parte de marketing, soufflé del marketing, overreporting, etcétera, yo creo que ya no tiene sentido. De hecho, vamos hacia lo contrario, a intentar reportar lo importante. La mesa anterior estaba hablando de materialidad. La materialidad es un análisis de riesgos, ¿no? Yo, en mi trabajo anterior, que era responsable de Interflora para Europa, ¿no? De sostenibilidad. Y yo venía de Big Four y llegué al trabajo y dije, ¿qué hago aquí, no? ¿Por dónde empiezo, no? Pues dije, primero, entender el modelo de negocio. Entonces, la gente que tiene su propio negocio, incluso empresas familiares, medianas, etcétera, lo que conocen sobre todo es muy bien su modelo de negocio. Entonces dije, ¿dónde aprieta aquí el zapato? Porque el consejo me decía, oye, ¿cuándo tenemos un informe de sostenibilidad? Le dije, no, espérate. Y si quieres hacemos un folleto el año que viene y luego ya veremos si hacemos informe o no, ¿sabes? Pero no vamos a ir por ahí. Y empecé, pesticidas. Tema muy controvertido, contaminación de aguas en un río en Kenia, o sea, en un lago en Kenia enorme. Huella de CO2, no tenemos ni idea de cómo calcularla. Hay que meterse aquí porque nos va a llegar. Tema de packaging, fácil, bueno, relativamente fácil. Vamos a empezar por aquí. Pero me enfoqué un poco, me había preparado unas notas antes y me ha hecho gracia porque me ha coincidido con lo que decía Olaya, ¿no? Que es pérdida de valor, ganar resiliencia frente al riesgo y cómo afecta el modelo de negocio. Nosotros las conversaciones con clientes ya las enfocamos a eso. O sea, si voy a hablar con una agro, voy a hablarle de sequía. Si voy a hablar con la MT, que todavía no hemos hablado con vosotros, ¿no? Le hablaré de riesgos de transición, asegurabilidad, etcétera. La industria del seguro también está cambiando muchísimo, lo que pasa es que ese es otro tema, ¿no? Están empezando a acompañar en nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, eso da para otro tema, pero básicamente es que es parte de la gestión empresarial, es parte de los problemas que tiene el Consejo de Administración en la mesa. Muy bien. Tengo dos preguntas, vamos con el tiempo bien, pero una que quiero me contestéis todos, una importante para mí en este universo. Pero, Olaya, dime, piensa 5 o 10 años. Como sois todos jóvenes, pues podéis mirar a 10 años, ¿no? ¿Qué cambios crees que necesitamos para hacer empresa? Para que la sostenibilidad y para la forma de hacer de empresa, o pensando en sostenibilidad y la forma de hacer empresa. ¿Qué crees tú que deberíamos de cambiar? Y una segunda pregunta, allá rematas, es ¿qué talento necesitas? Yo diría que ¿qué tenemos que cambiar? Mira, me voy a coger, sabíamos que lo íbamos a nombrar, el ejemplo de los cerdos, ¿no? Que yo creo que nos ha gustado a toda la sala. Yo creo que lo que tenemos que cambiar, o con lo que inevitablemente vamos a cambiar en 5 o 10 años, es la forma en la que tomamos decisiones, ¿vale? Ya hay ejemplos que nos llevan a pensar que la forma en la que tomamos decisiones hay que cambiarla. ¿Y por qué? Porque cada vez operamos en un ecosistema más complejo en el que la pura rentabilidad financiera pues no debe regir las decisiones, solamente eso, ¿no? Porque tenemos que integrar variables de clima, de recursos naturales, etcétera. Por lo tanto, lo que inevitablemente va a cambiar es cómo tomamos esas decisiones para integrar un ecosistema de variables en esta toma de decisión. Y ahí claramente la tecnología, la IA, ¿no? Todo esto nos va a ayudar, y no solamente como una herramienta de eficiencia, que yo creo que quizá hasta la fecha la hemos usado como herramienta de eficiencia, ¿no? A nivel, desde luego, del sector energético es clave en la optimización de nuestros procesos, etcétera, ¿no? Y hasta ahí bien, pero yo creo que ahora la tecnología y la IA tienen que pasar a ser una herramienta de gestión. Una herramienta que me permita anticiparme a los riesgos, que me permita simular escenarios con variables múltiples, cosa que quizá ya un Excel tradicional pues no soporta, ¿no? Entonces, yo creo que ese es para mí el cambio fundamental si visualizo, ¿no? de 5 a 10 años o incluso menos. Y ligándolo con la parte que me preguntabas de talento, pues es que yo creo que esto mismo, o sea, me viene muy bien el hilo, porque en realidad yo creo que esta nueva forma de tomar decisiones nos lleva a que el talento nuevo es distinto. Porque primero voy a necesitar personas que sepan trabajar de una manera mucho más transversal a la que lo hacíamos ahora, ¿no? No está el departamento financiero mirando estos números, el de sostenibilidad mirando estos números, el técnico, no. Es
que aquí nos tenemos que hablar todos, ¿no? Y quizá, pues oye, los que venimos trabajando ya 20, 30 años, pues teníamos otra manera de hacerlo. O sea, que tiene que ser un talento que sepa trabajar de manera transversal y que sea analítico. Y yo creo que ya lo han comentado también en la mesa anterior. Necesitamos perfiles analíticos. Y quizá, ¿qué le podría añadir? Si hago que trabajen de manera transversal, que sean analíticos, pues bueno, pues que su cultura ya de partida, ¿no?, sea una cultura mucho más orientada en datos. Yo creo que esos son los perfiles que necesitamos. Muy bien. De hecho, en nuestro máster de finanzas hay una de las especialidades que más está eligiendo la gente es analítica de datos, ¿no? Porque es evidente que incluso los financieros, el dato es el rey en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, saber gestionar el dato, y yo estoy completamente de acuerdo contigo en esa visión transversal y no la especialización tan profunda que tuvimos durante muchos años, ¿no? Gonzalo, es que antes lo has puesto votando. Talento, formación, aprendizaje, hablabas de formación profesional, ¿no? ¿Tú crees que es clave para mitigar los riesgos ESG? Lo has insinuado antes, pero cuéntame un poco, ¿qué hacéis en la MT precisamente para este futuro, este aprendizaje? ¿Qué necesitáis? ¿Qué talento necesitáis? Gracias, Jesús. Pues te lo ligo además con lo que me decías antes de la UITP, ¿no?, a nivel internacional. Nosotros lo estamos transformando dentro del paraguas de la sostenibilidad a 3 palabras que han ido saliendo, ¿no?, que Álvaro y Olaya ya habéis ido comentando y en la anterior también. Es mitigación, adaptación y resiliencia. Y podemos decir que ahora Estados Unidos con Trump, que no voy a abrir otro debate, Jesús, porque luego vas a decir, tenemos demasiadas cosas que comentar después, entre los impuestos, Trump, no, pero parece que ahora ya no se cree. Bueno, en noviembre estábamos en un congreso organizado por la Asociación de Ingenieros Civiles americanos, donde nos invitaron y la ponencia era mitigación, adaptación y resiliencia de nuestras infraestructuras. Quiero decir que es verdad que no está la palabra sostenibilidad, pero estas 3 palabras son las que se han elegido para el nuevo plan estratégico de UITP a nivel internacional, donde las grandes ciudades estamos ahí representadas como los grandes ejes de futuro. Mitigación es... siempre tendemos a mencionar el cambio climático, pero como Álvaro bien decía, no solo, lo que pasa es que es lo más visual, ¿no? Mitigación, por reducción de emisiones, transición eléctrica, bien, pero luego hay otros 2 elementos que son, ya da igual, que ese es el futuro. Intentamos evitarlo, la causa del problema, la desigualdad económica, de la inmigración, adaptación, la realidad ha cambiado. 5 semanas seguidas lloviendo en Madrid. Hay líneas que con la Filomena se quedó parado Madrid. La primera vez en más de 100 años que no hay servicio de MT, ni de metro ni de tal. Bueno, eso, una de nuestras máximas es nos tenemos que adaptar a un nuevo contexto. Estas 5 semanas de lluvia era una adaptación, no era una resiliencia, era una lluvia fina durante 5 semanas. Bueno, tenemos que ser capaces. Obras muy sencillas, estamos aumentando el número de alcantarillas en la ciudad de Madrid. Algo muy sencillo. Pero necesitamos cambiar. O sea, adaptarse creo que es una estrategia absolutamente necesaria. El contexto ha cambiado, en todos los sentidos. Falta de talento que hablábamos. Y, por último, resiliencia. Cuando ocurren cosas muy graves, que yo pueda continuar dando el servicio. Y me ha venido esta mañana, cuando iba a venir para acá, se me ha ocurrido el ejemplo, no voy a abrir un tercer debate, pero me viene a la cabeza la Dana, ¿no?, como una gran emergencia nacional y como una empresa, la cual no hago publicidad, pero porque me parece que es el ejemplo de IKEA lo construye su edificio elevado. En Madrid, tú vas a un IKEA y está abajo, en planta baja. Bueno, el único edificio que salvó a toda la gente que tenía, y dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Yo me hubiera gustado hablar con esos financieros que dijeron, venga, nos vamos a gastar más dinero y no vamos a construir en la planta cero, vamos a construir parking y tienda elevado. ¿Cuánto costaba eso? Ahí estuvimos nosotros involucrados. Bien, gracias a Álvaro, no estaba preparado, como veis. No lo sabía. Pero me gustaría saber quién aprobó ese plan financiero, porque evidentemente era más caro que hacerlo. Pero yo ahí siempre digo, ¿qué pasa si no lo hubiera hecho? ¿No? Es algo que trabajamos mucho. Es que si no lo hago, ahora a ver quién invierte allí, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta todas esas vidas? O qué decir de Adif, o qué decir de... Es decir, ¿cuánto cuesta que ocurra una cosa, una catástrofe como esa? Entonces, esos son nuestros retos. Y por cerrar con la pregunta de talento y futuro, por eso nos acercamos a Ana. Ana en la facultad y en la universidad se acerca diciendo, quiero ser parte de ese cambio. Y vino por lo que está diciendo Álvaro y Olaya.
necesitamos profesionales distintos. Ya no me vale el que reporta, el que anota toneladas. Necesitamos a alguien que sepa de finanzas, alguien que sepa de ingeniería, alguien que sepa capacidad de análisis, que decía Olaya, y alguien que sea capacidad de síntesis. Asignaturas de gestión de riesgos, con asignatura de estrategia, con asignatura de agua y energía en un programa. Claro, necesitamos talento distinto para los retos que vienen, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que reinventar el talento del futuro. Perdón, Jesús, que me he enrollado mucho. No, pero fenomenal. Oye, yo estoy encantado. O sea, a mí oye, a ver, ¿te crees que estoy yo aquí? Porque estoy ya dedicado lo que me queda de vida profesional para intentar enseñar a la gente joven lo que me enseñaron a mí, que yo tuve la oportunidad y la suerte de tener gente que me quiso enseñar. Y yo lo que estoy tratando de trasladar. No tengo más que decirle a la universidad que me quiero retirar y no hacen más que meterme en más temas. Bueno, es broma, mientras que aguante el cuerpo. A ver, Álvaro, dame consejos, da consejos. Tenemos aquí gente joven. Había dos temas. Porque hay un tema que no hemos hablado y es la cadena de valor de todas las pequeñas y medianas empresas que tanto vosotros se mueve como en la MT tenéis que valorar, porque la directiva os obliga a valorar, que si queréis hacer algún comentario rápido. Yo te diría, Álvaro, dale un consejo a una empresa que quiera empezar en el mundo de la sostenibilidad, cómo debería de hacerlo, y luego también coméntame un poquito del talento, o sea, ¿qué estáis buscando para incorporar a Mars de gente joven? A ver, yo siento ser muy pesado, pero análisis de riesgo. No, pero es cierto, o sea, tú cuando empiezas a trabajar en una empresa tienes que ver dónde aprieta el zapato, ¿no? O sea, y donde aprieta el zapato normalmente es en el riesgo. Ahora, ese análisis de riesgos que esté bien hecho, que tenga en cuenta pues lo que comentaba antes de incertidumbre, etcétera, ¿no? Comentabas antes lo de IKEA. Lo de IKEA, yo no estaba en Mars, pero sí que en un evento conocí a la persona de IKEA y me dice, no, eso fue un tema de la aseguradora. Que dice, no, es que nos obligó, nos bajaban la prima si subíamos un poco en altura, ¿no? Y lo utilizamos para todo el programa global, ¿no? O sea, luego se implementó en todo el programa global. Eso viene de un análisis de riesgos, ¿no? Y las aseguradoras, nosotros estamos muy cerca, como sabes, del mercado asegurador, porque somos el principal mediador de seguros del mundo. Entonces, esto se lleva haciendo muchísimo tiempo. Lo que no se lleva haciendo es quizá tanto con la óptica de sostenibilidad, se lleva haciendo, pero quizá menos tiempo que de hace 50 años, ¿no? Entonces, mi consejo es analizar el riesgo y entender el riesgo y bucear en el riesgo. Que luego no es fácil, ¿no? Porque hay muchos temas. En cuanto a talento, nosotros buscamos sobre todo actuarios. O sea, gente con análisis de datos, actuarios, que sean capaces de analizar, que sean capaces de pasarle un Excel, que a mí ya se me ha olvidado utilizar el Excel, me da vergüenza cuando estoy con ellos, ¿sabes? Porque de repente digo, a ver, esta fórmula, ¿esto qué es? ¿Y cómo hago esto, no? Yo ya lo he perdido. Yo en 2006 sí que manejaba bien el Excel, ahora ya lo he perdido todo. Entonces, gente que utilice Typhon, que sepa programar, que sepa escribir códigos, que sepa actuarios, y luego si tienen además un conocimiento científico y tal, pues bien también, ¿no? Pero me imagino que un poquito de capacidad de análisis y juicio, ¿no? Sí, porque sí, yo estoy con Olaya. Sí, pero para eso estamos nosotros todavía. La inteligencia artificial nos puede quitar mucho trabajo, pero yo sigo queriendo a aquella persona que le digo, toma, resuélveme el problema. Sí, ¿vale? sí. Entonces estamos en una universidad y nosotros como docentes tenemos que intentar que, porque claro, en fin, no quiero ser el abuelo cebolleta, es que no había ordenadores cuando yo empecé a trabajar en las salas de tesorería de la banca, y trabajábamos con una calculadora. Todos nos hemos tenido que ir adaptando. Yo creo que la inteligencia artificial es clave, la tenemos que saber usar, tenemos que decirle a nuestros alumnos que la saben usar, pero sin olvidarnos de esa capacidad de análisis y juicio, ¿no? Es decir, al final tenemos que preparar gente que sea capaz de resolver problemas que se le van a presentar en la vida profesional, ¿no? Porque al final somos solucionadores de problemas, ¿no? Por lo menos el mundo directivo. Luego tiene que haber de todo, ¿no? Bueno, oye, quiero daros las gracias. Ha estado muy interesante. No le he querido meter mucho más el dedo a Gonzalo, porque claro, si no, no salimos de aquí. Pero igual que he hecho con el primer panel, y además Gonzalo, como director del Máster de Economía Circular Sostenible, seguro que está conmigo, sería un placer que os pudiéramos traer más veces y que podáis charlar ya con la gente de todos los másters, no solamente nuestros dos másters, sino la gente de los MBA, la gente de Business Intelligence, del Management, ¿no?
porque yo creo, y os puedo decir que yo estoy encantado los meses que llevo colaborando con la Nebrija, de la capacidad de networking y de la facilidad que nos ofrece a los que queremos para poder hacer este tipo de eventos. O sea que muchísimas gracias. Y vamos a pasar ahora a la clausura institucional, que ya ahí sí que he abusado totalmente, porque vi que se había apuntado, y lo voy a decir honradamente, porque vi que se había apuntado porque quería estar en este acto y dije, no se me puede escapar. Entonces lo hablé con Gregorio y con la decana, que no, pobrecita, no puede ni hablar. Y entonces, Amelia, te pido por favor que como presidenta decana del Colegio de Economistas, que además también estamos contigo allí, como economista colegiado desde el año 85, pues tengamos el honor de que nos puedas dedicar unas palabras y cerrar el evento. Muchas gracias. Hola, hola. Sí. Por favor. Muy buenos días, buenas tardes ya prácticamente a todos. Jesús, sí que fue un atraco, Fue un atraco, pero es un verdadero honor y es un placer acompañaros en este acto, porque yo venía como oyente, como estudiante, porque los que nos trabajamos en la universidad estamos siempre en formación permanente, y formación permanente es actualización y compartir y hacer esas alianzas de las que hemos tratado. Así que muchísimas gracias. En primer lugar le voy a decir a la decana de la facultad, Ana Fernández Ardavín, muchas gracias, compañera mía también en la UNED, donde yo sigo, pero ella ha promovido. Entonces, enhorabuena por esta iniciativa, que yo creo que viene a crear un hueco y a mejorar el conocimiento en cuanto a empresa y sostenibilidad. Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, tienes que tratar con las personas mejores. ¿Y qué personas mejores que dos economistas colegiados, que hay que decirlo, Gregorio Izquierdo, futuro, el presidente del observatorio, y Jesús López Zaballos, que son dos personas activísimas dentro del Colegio de Economistas, en las que, vamos, yo tengo una confianza total, por eso me apunté al curso, aparte de por Ana, y a la jornada, y que yo creo que van a lanzar este observatorio porque tiene que andar, porque viene a crear un hueco y viene a compartir conocimiento y a innovar. Y bueno, también tengo que hablar, porque uno tiene que hablar algo del colegio, ¿no? Es decir, tenemos en el colegio un observatorio sobre economía circular y sostenibilidad. Las áreas son distintas, el trabajo es distinto, pero yo creo que entre todos, y en eso consisten las alianzas, debemos trabajar para mejorar en nuestra economía, que está relacionada, como no habéis dicho de otra forma, pues con la parte de sostenibilidad, lógicamente, y con la parte social. Quiero dar las gracias, porque a mí las dos mesas redondas me han parecido realmente preciosas, ¿no? Tanto a Gregorio como a Alberto y a Eduardo, que han tratado pues de una serie de temas como la materialidad, el greenwashing, la financiación sostenible, las finanzas sostenibles, voy a hacer un pequeño repaso, la gobernanza, el talento, dentro de la búsqueda al cual estamos todos, el talento, la regulación, y la segunda mesa rodando un poco más ya ligada a la práctica, a la actividad empresarial, por Olaya y Gonzalo y Álvaro, tratando de casos reales, y aunque también hemos visto los casos reales con la granja de cerdos, pero en la mesa primera, pero yo creo que bastante ilustrativas. Yo verdaderamente me dedico al agua, y entonces desde mis orígenes, que hice la tesis doctoral ya pues hace tiempo, cuando nadie hablaba, sobre todo los economistas, ningún economista trataba de temas de sostenibilidad, si era agua eran ingenieros, y bueno, ya pues si podíamos meter alguna figura un poco más relacionada, como los químicos, por eso del agua, pero no los economistas, y los cambios que se han producido desde que yo comencé, la verdad es que han sido impresionantes, sobre todo en los últimos años, y estamos hablando de cambio climático, lo habéis hecho notar, en los últimos años en que siempre cuando hablábamos de agua y hablamos en España, hablamos de sequía.
pensábamos en los países nórdicos, bueno, ellos se dedican a las inundaciones porque allí tienen mucha agua y tienen que hacer otra serie de cosas, y nos damos cuenta desde hace unos años hacia acá que verdaderamente estamos todos en la misma liga y tenemos que encontrarnos o dar respuesta a fenómenos extremos como puede ser la sequía, como pueden ser las inundaciones, y dando pues esa idea del tema de IKEA que habéis mencionado y que, vamos, lo tenía yo en la cabeza también, pues pensar en las ciudades desde otro punto de vista, pensando en alcantarillas, como habías hablado muy bien, y pensando también en parques inundables como la Marjal, que cuando nosotros hablábamos de ese parque inundable de Alicante, que empezó hace 10 años y lo llevamos como un ejemplo a la OCDE diciendo, oye, hemos hecho un parque inundable que es un parque que tal, pero que viene a recoger agua y a resolver un problema para que luego no haya inundación tan fuerte, pues pensar en que tenemos que ir hacia unas ciudades más sostenibles, a unas ciudades distintas y a una forma de entender la economía y las finanzas pues de otra forma distinta. Aquí estamos, yo creo que es muy importante la colaboración entre lo que es la universidad, lo que es la empresa. Hablamos la academia y la empresa en este contexto actual y también ligado pues, a lo que son los profesionales que se dedican de una u otra forma pues, a resolver también problemas. Se han puesto de manifiesto pues, muchas cosas. Yo creo que también esta jornada sirve, como se ha planteado, como networking para poder compartir, para poder conocernos más. Y yo estoy convencida de que este observatorio de sostenibilidad, empresa y sostenibilidad, va a tener un papel realmente relevante en el futuro. Estoy absolutamente convencida por lo que lleva las personas que estáis detrás del mismo y por la universidad. Así que solo me queda dar la enhorabuena por esta magnífica iniciativa, por esta jornada que a mí me ha resultado realmente gratificante y que además va a permitir que nos conozcamos un poquito más y podamos seguir compartiendo y trabajando por este mejor mundo y sociedad en la que vivimos. Así que con el permiso de la decana, que no tiene voz, pero le doy yo la voz, clausuramos la jornada y vamos a tomar algo que creo que se toma. Muchas gracias. La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Nebrija inicia el año 2026 con la creación del Observatorio de Empresa y Sostenibilidad, una iniciativa académica y profesional concebida como un espacio de análisis, reflexión y diálogo en torno a los principales retos económicos, empresariales y regulatorios asociados a la sostenibilidad, la economía circular y la generación de valor a largo plazo. Una oportunidad única para estudiantes, docentes y profesionales de compartir conocimiento, generar conexiones y reflexionar sobre el futuro de la sostenibilidad empresarial. Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender.